Suscríbete a la Panterita. Policías más de lo que estaban siendo requeridos. Pero había que decir, hoy dijimos en la lupa. Sí, porque el une con flecha que se hizo más temprano fue impresionante. Sí. Nos vamos, ya viene Arturo con su futuro a lo grande. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancard, tu vida más simple. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola audiencia, buen día, ¿qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días para todos, señor. Darío. Buen día, señor, saludos a todos. Bueno, hoy tenemos a Sergio Ortema, que está viniendo a la radio, campeón con Olimpia en el 2002, de Copa Libertadores de América, ¿se acuerdan de él, verdad? Sí. Y no, de la Copa lograda, digo, y vamos a hablar del tema de Olimpia juega mañana, está Víctor Villalba, vimos en la red a Cardona hablando del presidente de Olimpia, jugadores, Río de Janeiro, y la noticia es la deserción de Julio Enciso en la selección. Sí, es la noticia del día. Una pena, ayer él subía un video en sus redes y a partir de allí como que me movilicé un poquito cuando vi, por ejemplo ya subía la imagen, un video y esperaba que no sea lo peor, llanto, el corazoncito allí y todo eso. El dato que me pasaron me decía que inclusive que no sería raro que se pierda todo el año, o sea, de aquí hasta fin de año, por el tema de la lesión. Ah, pero si es todo el año, entonces fue algo grave. ¿Rodilla? Menisco, ¿Rodilla? Rodilla, el menisco, pero sería de 2 a 3 meses. Y de aquí a fin de año de 2 a 3 meses. Igual se estaba esperando el reporte oficial. Hay que esperar. Algunos medios ingleses hablaban que inclusive en la práctica ayer terminó saliendo con muletas. Bueno. Él se lesionó en el partido, pero ayer también sucedió algo en la práctica. Igual se espera el reporte oficial. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guardia, Ruta 8. 20% descuento en las cuotas de la urbanización. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Pablo de Muner es el nuevo técnico de Guaraní. El ex San Martín de Tucumán. Sí, Pablo de Muner. Gerardo, si podés hablar con la gente de Tucumán, periodista argentino, es el nuevo técnico de Guaraní. Pablo de Muner es el nuevo técnico de Guaraní. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. En Universo Electrodoméstico compra lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día a todos. Buen día, presidente. ¿Cómo está? ¿Cómo está, presidente? ¿Qué tal? ¿Cómo va, presidente? Firme. No dormimos tanto, pero firme estamos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien, presidente? ¿Qué tal la expectativa, presidente? ¿Bien? ¿Bien para el partido? Firme con todo. Va a la lucha.
con mucho calor. Una batalla más, presidente. Una batalla más, una batalla. ¿El grupo cómo está, presidente? ¿Cómo están los Demasiado jugadores? bien, demasiado bien. Muy bien, muy concentrado, muy enfocado. Saben que mañana nos espera un difícil partido. Creo que es el partido más difícil. Pero venimos hablando de la importancia que hay que estar concentrados, enfocados, y de que estos son uno de los partidos clave que tenemos. Así que ojalá que hagamos todo el esfuerzo humano y que Dios nos ayude. Gracias. Miguel Cardona, Víctor Villalba en conferencia en Río de Janeiro. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Más que conferencia está en la red de niños, Gustavito, es Germán en el ómnibus, ¿verdad? En el traslado. En el lobby. En el lobby del hotel. Llegaba. Sí, en el lobby del hotel. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Casa Central San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. No está Víctor todavía. Enseguida a las 12 conferencia de prensa hoy, hora paraguaya, de Chiquiarse. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota $269 o contado $19.990. Sportage, cuota $299 o contado $24.990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Germán, y vos como jugador supiste, ya estoy convicto, es fuerte lo de Enciso, porque es una figura importante, muy importante claro, para la selección. Hay que ver bien lo que dice el reporte médico, porque si es, como dice el niño, solamente menisco, hay que ver, porque si es una rotura parcial, eso en 20 días vos estás para jugar. Si es total, se extrae, se cose, en un mes estás, y más con la tecnología. Pero y hay avance algo, que... la selección juega... Pero si dicen que se pierde el año, es más fuerte. Puede ser, claro, sí, se rompe y se sale, eso se cose. Sí, ya sé, pero el partido es el 7. Difícil que esté para el combo probablemente. Difícil que esté para el combo, pero todo el año no creo que se pierda. Quizá no sé, el combo, sí. Vamos a lo primero, que está quedando ahora fuera. El combo, sí. Claro, Sí. Está quedando fuera. Falta el informe oficial. ¿Qué falta? ¿Un mes para el partido? El ¿Cuánto partido falta? es el 7. ¿Y sí? Queda fuera. Saca tu préstamo vehicular con mínimos requisitos, tasas desde 10,5% hasta 60 meses de plazo. Visión, más digitales, más humanos. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Decí bienestar y certeza. Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Víctor, buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, un saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Nosotros ya aquí en el hotel de concentración de Olimpia, en Barra de Tijuca, donde en un ratito más van a estar hablando en conferencia Francisco Arce y Ramón Martínez. Nos acaba de decir el jefe de prensa Joel Barrios que Ramón Martínez será el que llegará junto a Arce aquí a la sala de conferencia preparada en el primer piso del hotel. Dos interpretaciones que le doy a la situación. Uno, que puede ser la confirmación de que Ramón Martínez va a ser la novedad, va a ser titular mañana, o la segunda y nada descabellada, que pueda hacer algo como para despistar incluso. Pero veremos, en base a las respuestas que van dando tanto Francisco Arce como Ramón Martínez, si es que podemos sacar algo más como conclusión, porque decíamos en los informes anteriores que la única duda con la que vinimos a Río de Janeiro es justamente en cuanto al equipo, si Hugo Fernández o Ramón Martínez arrancan como titulares. Era la posibilidad, en este caso, como para arrancar en el equipo titular. Y ahora nos acaban de decir que Ramón Martínez es el designado para llevar a sala de prensa junto a Francisco Arce aquí en la ciudad de Río de Janeiro. El plantel llegó al hotel hace cuestión de una hora, bueno, incluso 40, 45 minutos, después de un viaje que no tuvo inconvenientes. Nos reportaron que se cumplió con el tiempo que estaba establecido en lo previo. Incluso Miguel Cardona se acercaba y nos saludaba amablemente
a los miembros de la prensa al llegar, daba un mensaje de 20, 30 segundos más o menos, demostrando el entusiasmo, todo positivo, buen ambiente para lo que será el encuentro de mañana ante Fluminense. Otra batalla más, como los propios protagonistas lo catalogan. Ingresa a la sala de prensa Ramón Martínez, acompañado por el jefe de prensa Joel Barrios, así que nosotros ya vamos cambiando nuestra posición para acercarnos a los parlantes. Solo esperamos a partir de ahora por la llegada de Francisco Arce a esta sala y vamos a arrancar la conferencia de prensa con todos los medios. Aquí Ramón Martínez ya toma asiento y vamos a acomodarnos. Nosotros ya nos ponemos en la esquina y vamos a empezar. Primeramente va a hablar Ramón Martínez y después Francisco Arce va a tomar asiento. Sacamos nosotros la foto también y vamos a empezar la rueda de prensa con Ramón Martínez. Solamente un comprendido para estar seguro de que salimos bien, todo el orden. Sí, 10 puntos la señal, Víctor. Arrancamos, conferencia de prensa de Ramón Martínez. Ramón Martínez, primer partido de Fluminense. Primera pregunta, Ariel. Ramón, buen día para Olimpia Media. Tu percepción acerca del partido de mañana, ¿qué compromiso para ti te imaginas? ¿Cómo se va a presentar? ¿Qué es lo que más han visto acerca del rival y cómo crees que se pueda ayudar a presentar el partido de mañana? Primeramente, buenas tardes. Y la verdad creo que va a ser un partido complicado. Creo que va a ser un partido parecido como el que nos planteó y nosotros trabajamos a Flamengo. Estudiamos a Fluminense en todas las líneas. Creo que estamos bien preparados y esperemos que mañana podamos hacer bien nuestro trabajo para poder salir con un buen resultado de aquí. Buenos días, ¿qué tal, Martín? Este saluda curiosa que la de la Olimpia Olimpista. La consulta va para vos. En este caso, ¿cómo vos te sentís, ya que ustedes son el único club que representa a la Copa Libertadores? Y la verdad que nos sentimos bastante orgullosos. Ya representar a Olimpia es un orgullo enorme y como decís, somos el único equipo paraguayo que sigue en carrera y eso hace que nos motivemos un poco más como para poder estar también a Paraguay en alto. El micrófono en mano, por favor, doctor. Ramón, buen día para Universidad 76. ¿Estás sintiendo cómo en cancha? Porque en los últimos partidos que jugaste rendiste realmente muy alto. ¿Cómo te sentís en el campo, por ejemplo, con Víctor Ortiz? ¿No tiene problema de jugar interno con dos mediocampistas más en esta zona? La verdad que me vengo sintiendo bastante bien. Creo que a mi juego le faltaba un poco de continuidad, un poco de minutos, como para ir soltándome un poco más, y para que vayan conociéndome más como jugador. Entonces, gracias a la llegada del profe Chiqui que me está dando eso. Y la verdad que no importa con quién me toque jugar al lado, ahora yo creo que todo el plantel está bien compenetrado y eso habla del buen grupo que tenemos. En todas las líneas yo creo que le toque jugar a quien le toque jugar, nos sentimos bastante cómodos todos. Ramón, ¿qué tal para Deportes 1? ¿Cómo analizan lo que va a ser este juego de vuelta en este estadio en el Maracaná? El rival es Fluminense, quizás otra de las potencias que tiene Brasil, y por cómo se dio quizás esa clasificación ante Flamengo, un terreno que ya conocen. ¿Cómo están analizando ese partido que se va a dar mañana? Como había dicho hace rato, yo creo que va a ser un partido parecido o similar al que nos planteó Flamengo. Era como todos saben, Fluminense está obligado a salir porque es local, está con su hinchada. Entonces, tratar de trabajar bien el partido, hacer que corran los minutos y poder, como dije hace rato, salir con un buen resultado acá. Ramón, buenas tardes para Fútbol Alegrán de Radio Monumental. Te quiero preguntar dos cosas. Primero, si te da darte alguna indicación puntual para tu trabajo, algo diferente que vas a tener que hacer en este partido ante Fluminense. Y lo segundo, si en el plantel tienen alguna preocupación por el estado del campo de juego, porque recorrieron fotos de que hay sectores bastante complicados ahora en el Maracaná. A la primera pregunta, a lo que sería mi función, no hay ninguna función específica. Vamos a tratar de trabajar todos de la misma forma, cada uno obviamente es un sector con el rol que le corresponde. Y lo del campo de juego creo que influye poco en nada porque es para los dos, tanto como para Fluminense como para nosotros. Obviamente ayudaría bastante que esté en buenas condiciones, pero
en las condiciones que lleve el Maracaná, el terreno va a ser para los dos y creo que los dos vamos a tener las mismas complicaciones. Daniel Valbuena de Radio Exclusiva 103.7. ¿Qué le dijo el Chiqui? Primero hay que aguantar la defensa. ¿Cómo le dijo el Chiqui? Y la verdad que el planteamiento lo trabajamos en la semana, ¿verdad? Hay varios sectores, varios métodos, entonces es complicado hablarte de uno, pero sí estuvimos trabajando bastante y creo que venimos bien preparados para lo que nos encontremos. Ya, Ramón, estamos en vivo para Tío Sports. ¿Qué representa para vos gozar de la confianza de Francisco Arce? Te conoce ya de Guaraní, habló muy bien de vos. ¿Qué significa eso para Ramón Martínez? Y la verdad que estoy muy orgulloso porque ya había trabajado con él, como vos decís, en Guaraní, y fue un técnico que me brindó mucho apoyo en mis inicios, y ahora cuando llegó a Olimpia y con la confianza que está depositando en mí, me siento bastante orgulloso y espero distribuir esa confianza que me está dando partido a partido. Y creo que lo estoy haciendo bien y quiero y espero que mañana no sea la excepción. Hola, buenas tardes. ¿Qué te acuerdas del último partido contra Fluminense que pasaron año pasado? Tuvieron la fase de grupos. ¿Qué te acuerdas de este partido? Y la verdad que me tocó verlo como espectador, yo no estaba en el Olimpia cuando eso, pero vi que fue un partido complicado, son dos equipos que se respetan mutuamente, entonces creo que va a ser un partido totalmente diferente, son otros tiempos, pero de que la rivalidad existe y son equipos que se enfrentan ya bastantes veces, entonces creo que vamos a hacer un lindo espectáculo. Ramón, ¿cómo estás? Gustavo de Lámpara Deportes Total. ¿Cuánto pensaste va a ser importante esos primeros 20, 30 minutos, así como lo administraron frente a Flamengo, que superaron esos 20 minutos y el equipo se asentó, empezaron a ser aplicados a nivel táctico, Ramón? Y la verdad que va a ser muy importante tratar de hacer correr los minutos. Como te dije, ellos tienen la presión de comenzar de local, entonces nosotros tenemos que tratar de hacer que corran los minutos y ver cómo va procediendo el partido. ¿Qué tal, Ramón? Alberto Castillo, Buen Fútbol, Radio Exclusiva. ¿Qué te da esta camiseta? ¿Qué sentís dentro tuyo en estos cuartos de final de la Libertadores? ¿Cómo estás ahora? La verdad que estoy bastante bien, como había dicho hace rato, bastante orgulloso por esta camiseta. Como había dicho tu compañera, también representar a Paraguay, bastante orgullo encima nuestro, una motivación extra. Y obviamente vestir la camiseta de la Olimpia es un privilegio y espero estar a la altura. Ramón, ¿cómo estás? Un gusto volver a preguntarte para Deporte Total. Instancia decisiva, se habla mucho de la estirpe, de la historia de Olimpia, que vos lo conocés incluso antes de ser jugador. Hoy sentís lo que es vestir esa casaca orgullosa, 3 veces ganadora de la Copa, 7 veces finalista. Uno cuando entra en la cancha se olvida de todo, entra con el compromiso de entregar el alma. En este tipo de partidos, con la experiencia que vos tenés y que conocés del Maracaná, ¿la historia se puede repetir mañana? Y la verdad que sí, la historia de la Olimpia es muy linda, una historia que pesa bastante, pero para mí creo que pesa para bien, ¿verdad? Es un plus, es una motivación extra y esa camiseta con tanta historia. Y dentro de la cancha es 11 contra 11, vamos a ser guapo versus guapo, entonces, como te dije, pero si nos salga todo bien mañana, podemos salir con un buen resultado arriba. Bueno, Ramón Vinicius Rodeio, Globo Esporte.com Brasil. La Conmebol mantuvo la suspensión de Marcelo, que no podrá jugar los 2 juegos ante Olimpia. Marcelo es un importante jugador fluminense. ¿Cambia algo en modo como jugador y como planeamiento técnico para Olimpia jugar, no tener Marcelo y jugar contra Marcelo? Obviamente sí, Marcelo es un jugador importante y creo que sí, cambia un poco la manera de jugar estando él o no en campo, pero como había dicho recientemente, vamos a ser 11 versus 11 y el que esté más aplicado se llevará el resultado de este partido. Agradecemos al jugador Ramón Martínez, de esta manera culmina la conferencia de prensa del fútbol. Así termina la conferencia de Ramón Martínez, jugador de Olimpia.
Por la forma en que habló, por la respuesta que iba dando, a mí todo me hace pensar que es casi como una confirmación que él se perfila para ser entonces la única novedad en el equipo copero, si hablamos lógicamente, si hacemos la referencia con los últimos partidos ante Flamengo. Así que Olimpia va a jugar con 3 volantes centrales mañana y va a jugar con un solo punta en la conformación titular de Francisco Arce. Nosotros ahora esperamos justamente por el entrenador, en un ratito estará llegando a este salón que está en el primer piso del hotel como para brindar sus palabras. Hay que decir, resumiendo lo que manifestaba Ramón Martínez, que ellos son conscientes de que va a ser una dura lucha, incluso al final decía 11 contra 11, guapo contra guapo, sabe todo lo que hay en juego y todo lo que representa lógicamente vestir la camiseta de Olimpia en una instancia decisiva como es esta en Copa Libertadores. Arturo, compañero. Correcto, estamos con Sergio. Voy a saludarte, Sergio. No, muy buenos días, Arturo. ¿Cómo estás, Sergio? Y a toda la gente acá de la mesa linda. Ustedes lo conocen, Víctor, no sé si todavía está, porque hoy tenemos Chiqui y entramos en el tema de la Copa, que tiene rica historia. El argentino Pablo de Munner es el nuevo técnico guaraní. Yo miro que lo tengo como exfutbolista. En su paso de entrenador no conozco. Sí vi ahora en las redes que estaba en Chile últimamente, que estuvo en San Martín, pero no lo tengo como... Estuvo en el Boy, mucho del ascenso del fútbol argentino. Ascenso, Lo último fue San Martín y Tucumán, y después estuvo en Chile y en O'Higgins, si no me equivoco, fue lo último. O'Higgins, Chile lo último. Sí. Igual le conoces Sergio Orteman. No, le conocía, así como dice el flaco, más del ascenso de Argentina, de haberlo escuchado un poco. Sí. ¿Vos no lo conocés, Sergio? Pero debe tener tu edad, ha de tener. ¿Qué edad tiene? Y Pablo debe tener 42. Y cerca de en el más palo. joven que yo, No, pero un poco más chico nomás. ¿Sí? Tampoco tanto vos, 2 años menos que vos. 2 años menos, pero son 2. No, vos sos del 78. 7-8. 7-8. Y estamos acordándonos acá, niño. Víctor nos va a decir en qué momento está Chiqui. La marca que estuvo en Sol, yo no lo recuerdo. 2014, como jugador. ¿En Sol de América? Sí. Me marca aquí. Está errado esta página. ¿Por qué? Pablo de Munner me marca como jugador de Sol de América en el 2014. 3 partidos jugó. Y Sol tiene historial con mucho jugador argentino, del ascenso, todo. Sí, muchísimo en pasado. La verdad que no tenía con... Y ayer le he visto a que jugó en Sol de América en Bolívar. ¿La Costa? Sí. El 9. Está... ¿Quién está? Maximiliano Lizondo. Maximiliano, buen día. Buen día, Arturo. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Cómo está todo por ahí? Bien, bien, bien. Maximiliano Lizondo, ocurre que Pablo de Munner es el nuevo técnico de Guaraní. Contanos. La verdad que están incorporando a un técnico muy trabajador, un equipo que siempre, un técnico que siempre le gusta que sus equipos sean protagonistas, un equipo que vaya al frente. De hecho, se lo pudo ver acá con San Martín de Tucumán, peleando siempre y siendo protagonista en el campeonato. San Martín de Tucumán es un equipo grande, si bien milita en la segunda categoría del fútbol argentino, es un equipo con convocatorios, un equipo bastante difícil de encajar cuando llega un técnico, y él supo ganar el corazón de la gente, ¿no? Que eso es importantísimo acá. Bueno, y viene a Guaraní, que tuvo varios técnicos extranjeros últimamente. Y bueno, contanos más, Maximiliano Lizondo, sobre el nuevo técnico de Guaraní, sobre Pablo de Munner. ¿Qué más se puede agregar? Ya que estuvo en Tucumán, en el San Martín de Tucumán. Bueno, la trayectoria de él viene de Independiente de Rivadavia, lo dirigió en el 2017, 2018, hizo una buena campaña, con Boys al año siguiente. Después estuvo en Defensa y Justicia trabajando en la reserva. De hecho, cuando sale campeón Hernán Crespo y se va al San Pablo de Brasil, él toma de manera interina el partido contra Huracán, lo dirige él, y luego es que llega a San Martín de Tucumán. El equipo de San Martín de Tucumán era un equipo que salía jugando, la pelota siempre pasaba por el medio, por Rodrigo Herrera, que era un jugador que él lo conocía de Defensa y Justicia, de la reserva, lo lleva a San Martín de Tucumán. Es un jugador que movía todas las piezas, entonces no juega al pelotazo, siempre propone, dispone, le gusta la posesión de la pelota. Entonces yo creo que va a ser un muy buen trabajo en Guaraní. Va a ser un muy, muy buen trabajo en Guaraní. Si podría ser en línea privada, Maximiliano Lizondo, haciendo tu deferencia, si quedás con Gerardo de la producción, si podríamos tener el teléfono para hablar con Pablo de Munner, Maximiliano. Ya tenés, ya tiene, me dicen, ya tiene. Por los informes que nos está brindando Maximiliano, un saludo muy especial y muchas gracias y feliz día, Maximiliano. Arturo, que estén muy bien, un saludo para todos ustedes. Gracias.
van a tener un gran técnico que va a ser protagonista y lo va a llevar a Guaraní a sumar puntos. Y acordate lo que te digo, que lo firmo hoy, 23 de agosto, están haciendo una muy buena contratación. Bueno, Maximiliano, no he jugado lo tuyo, me está diciendo gran campaña, gran gestión y está firmando. Así es, van a estar muy bien. Saludos enormes, muchachos. Gracias, muy amable. Y firma, dice. Firmo, dice. ¿Está bien? ¿El colega? No es representante. Y pareciera el representante, pero bueno. No, está bien. El respeto al técnico. ¿Cuándo escuchaste que un argentino hable mal de otro argentino? ¿Cuándo escuchaste que un argentino hable mal de otro argentino? Pero coincido, Sergio Horta, estimula. Sí, pero coincido. Y en Uruguay también. Sí, en Uruguay son más crueles. Pero no crea. Una vez le pregunté, ¿cómo se llama? No quiero hablar. No me vaya a hacer hablar. No. ¿Sabés que Sergio Horta de elogiarse muchísimo más de lo que somos más en Sudamérica? Pero en una habitación dos argentinos no, ni tres argentinos. ¿Por qué? Yo estuve. No, en una habitación, ¿cómo se llama el Tano Facini? Yo te voy a decir una cosa. El Tano Facini. Pero tómelo de quien viene. No, divino el Tano Facini. Divino el Tano Facini cuando dijo, un argentino, dos argentinos. Escuchen. Un argentino en el plantel es el mejor. 2, sepárelo de habitación. 3, huelga en el plantel. Extraordinario. ¿No? O sea, ponerlo otra vez con dedicatoria que el Un argentino en el plantel es el mejor. 2, sepárelo de habitación. 3, huelga en el plantel. El Tano Facini. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Si no habla a chequearse. Ahora, en breve. En breve. La Caja Mutual te ayuda a planificar tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya puedes planificar tu futuro con 50.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 218-4000. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Caja Mutual. Cuando jugaste la final y te eligieron la figura, Sergio Ortema, contra San Cayetano. Sí. Y después vos te fuiste a la Argentina. Varios años después. Sí, pero fue Independiente, Boca, que me acuerdo. La pregunta es esta, y concretamente, por ahora sos técnico, Germán estaba estudiando para técnico. Estos partidos, estamos con Víctor contigo. Gracias, Arturo. Ingresa Francisco Arce a la sala de prensa, primer piso del hotel de concentración, aquí en Barra de Tijuca. Toma asiento, lentamente Francisco Arce, saluda a todos amablemente, como siempre lo hace el entrenador de Olimpia. Sacamos la foto correspondiente y nos acomodamos también para la conferencia de prensa. Ya estamos listos, va a comenzar a circular el micrófono y a continuación habla Francisco Arce, técnico de Olimpia. Arrancamos. Empieza la conferencia. Primera pregunta, Argentina. Buenas tardes, profesor Francisco. Aquí para Olimpia Media estamos en vivo. Bueno, lo que va a ser el partido de mañana, se imagina lo que se podría presentar. Han estudiado mucho, decía Ramón anteriormente en la conferencia. Ya tienen todo seguramente visto, como siempre lo has dicho, han estudiado bastante material. Pero ¿crees que podría ser algo parecido a lo que fue contra Flamengo aquí también? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, reencontrarlos aquí después de 15 días prácticamente. No sé si va a ser parecido, pero vamos a enfrentar a un gran rival, creo que de los mismos quilates que Flamengo, diferente en algunos manejos que tienen para el juego, especialmente cuando tienen la pelota, a lo que acostumbra a hacer Flamengo, es lo que vimos de Flamengo cuando lo íbamos a enfrentar y lo que sentimos cuando lo estuvimos enfrente durante el tiempo de los dos partidos. Es un digno rival, es un gran rival para una etapa importante de Copa. Nosotros sí estamos preparados, estamos ya terminados hoy día. Hoy es solamente el recreativo, esperar el partido con mucha fe, con mucha fuerza, porque hay un optimismo no solamente en el hincha o en la gente que es del club, sino que especialmente en el plantel, después de haber conseguido esa clasificación ante un rival de
mucho porte y hoy día estamos preparados para enfrentarnos con el que venga. Profesor, ¿qué tal para deporte? Uno por aquí. Consultarle en las vez anteriores, bueno, no fue en este mismo lugar, pero fue en esta misma ciudad, nos confirmaba que jugaba Tito Torres en aquel entonces contra el Flamengo. Hoy nos puede confirmar de vuelta si juega o no Tito Torres en el arranque, y si cómo ve el terreno de juego. No sé si pudo ver por las redes sociales o lo analizó o cómo lo vieron el caso de sobre todo en la parte de los arcos, después de que se vio de las imágenes que estaba bastante estropeada la cancha del Maracaná. ¿Cuánto afecta quizás eso? Siempre ha sido, el Maracaná siempre ha sido un lugar muy noble así para jugar y para reaccionar a ese tipo de situaciones. No creo que se resienta tanto, ¿no? Ya creo que hay sol desde ayer, votaron muy bien. Hay sol desde ayer, entonces para mañana yo creo que va a estar normal. Generalmente correr hacia toda esa parte de dejar la cancha rápida, seguramente va a estar de esa manera. Capaz que la parte del arco, como decís, porque hay más golpe, hay más traqueteo, hay la pelota parada o por los arqueros mismos esté un poco empeorada. Y eso sí arranca así, titular indiscutible. Francisco, buenas tardes, Salvador Ponte para Universo 970. La situación de Derlis González. Se habló muchísimo del 10 de Olimpia, con la expectativa que generaba el hincha. Él va a estar mañana, va a estar disponible. Por favor, la situación de Derlis, profesor. Sí, habíamos pactado con todas las personas alrededor, de los que trabajan en recuperación con el departamento médico, ya después que pasó a cargo de los preparadores del equipo, de que lo llevaríamos de a poco. De a poco significaba no venir para este partido y que arrancara su reentré del partido con Luqueños, y ahí ya tenerlo pronto preparado para la revancha. El hecho de verlo entrenando y acelerando y él mostrando obviamente toda la calidad que tiene, que esté acá con nosotros y sí va a estar a disposición. Buenas tardes, Francisco. Gustavo Adelán para Deporte Total. ¿Cuánto significa esos primeros minutos aquí en el Maracaná, asentarse nuevamente, esa aplicación que tuvo Olimpia justamente frente a Flamengo, teniendo en cuenta lo que es ese partido de Copa Libertadores de América? Y otra consulta, el juego de pelota parada, ¿cuán importante va a ser en este encuentro? Entendemos que no solo el inicio, claro que el inicio puede ser clave, así como decir, por el desarrollo mismo, por la gente de ellos a favor, y por el tipo de juego que está poner posibilidades. Pero hay que ser astutos para jugar aquí, para llevar la llave abierta allá. Son dos partidos que creo que van a ser vibrantes, cada uno con su forma, con su estilo, con lo mejor que tiene, y dentro de eso nosotros hemos últimamente en los partidos convertido bastante de pelota parada o en pelota en movimiento. Tenemos en el plantel y en los equipos que han arrancado últimamente grandes cabeceadores, y tanto Hugo, Facu, Ale se han prediado bastante en mejorar los lanzamientos, que también son vitales. No solamente es bueno tener gente que pueda aprovechar los centros, pero también buenos cruzadores, y hoy tenemos esas dos partes bien aceitadas, y creo que es algo que tenemos que usar. Creo lo vamos a utilizar las veces que podamos y con mucha fuerza, porque confiamos mucho en esa característica de juego que tiene el equipo en la parte ofensiva. Hola, profe, buenas tardes, estamos en vivo para Tigo Fuerza. ¿Qué significa para Francisco Arce estos cruces de cuartos de finales ante Fluminense? Y tengo otra consulta. ¿Qué queda Ramón Martínez y Marcos Gómez, uno de estos dos, en características para acompañar a Richard?
le confirmó a Ramón. Ramón tiene todo aéreo, tiene el mismo nivel físico que tiene Marcos tiene esa vitalidad constante, digámosle, de estar siempre atento para recuperar y ser una ayuda más, y como decir, con Richard o con alguien más o con los que estén ahí deambulando por el medio sector para controlar esa dinámica de juego que va a tener el rival. Cualquiera de los dos, o los dos, se van a arrancar los dos, también no está definido, pero todavía no lo tienen ellos, no están informados. Ahí mañana lo vamos a confirmar, capaz que esta noche, porque esta noche tenemos esa sesión de Tablero Pámano, y estamos en un avión con la pasada antes de Flamengo al llegar acá a la noche. Lo vamos a hacer hoy de vuelta. Caballero Pámano, y estamos ahí hicimos la vez pasada antes de Flamengo al llegar acá a la noche. Lo vamos a hacer hoy de vuelta, desmenuzar otra vez o ya especificar más detenidamente todo lo que queramos hacer mañana. Y para cualquiera es un momento excelente, ¿no? Uno profesional, yo lo viví mucho como atleta, mucho, pero son otras sensaciones, se siente otro tipo de sensaciones jugando, y es muy diferente dirigiendo. Fue muy bueno el primer paso que dimos de vencer a un gran rival, y ahora vamos a tener otro tanto cuanto pesado en cuanto a juego para poder avanzar de fase. Francisco, buenas tardes para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Te quiero consultar porque remarcaste hoy en anteriores conferencias las características diferentes que tiene Fluminense con respecto a Flamengo. Y dentro de esa idea de probabilidades que tenés, la posibilidad de jugar con 3 volantes centrales, ¿eso implica que se va a tener una predisposición muy distinta, un planteamiento que puede llegar a ser incluso más cauto de lo que se fue ante Flamengo? No necesariamente, puede ser al revés también. Sigo sosteniendo que son equipos distintos, ¿no? Son dos muy buenos equipos, son de los mejores del fútbol brasileño actualmente. Obviamente Botafogo está haciendo una campaña soberana en el campeonato, que el brasileño es un campeonato muy duro, y entre Botafogo, Palmeiras, Flamengo y Fluminense deben estar los 4 mejores. 2 de ellos muy parecidos en muchas cosas, Flamengo y Fluminense, especialmente en la forma de tratar la pelota, pero con movimientos distintos y con características individuales. Fluminense más definida ofensivamente que Flamengo, que tenía digo, en el sentido que ya jugaron contra nosotros, rotaciones constantes en algún sector de la cancha, y que Fluminense lo hace de otra forma y en otros sectores de la cancha. O sea, no significa que podemos jugar con vos decís 3 volantes, Richard, Marcos, Ramón, Huguito o Quintana. Sí, podemos jugar sin problema, pero sin que eso signifique un mensaje para retroceder, capaz que sea lo contrario. Don Francisco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Estamos en directo para Roland KPY. Recién hablaba Ramón Martínez y utilizaba una frase suya que siempre lo recuerdo previo al partido contra Chile. Habló de 11 contra 11 y guapo contra guapo. Usted utilizaba la palabra macho contra macho en aquella ocasión. Yo le quería consultar acerca de esa frase, si es realmente así o juega algo más que el macho contra macho en un estadio con la atmósfera que se va a tener el día de mañana. Y para el Twitch de Olimpia, un mensaje para los hinchas olimpistas que se aguarda gran número desde esta noche ya para el partido de mañana. Guapo contra guapo también era, ¿no? Esa misma frase, guapo contra guapo. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Cómo ya no, seguro. Mario sea imagino que lo habrá dicho en el contexto de que normalmente
se quiere transportar. Vi justamente antes de venir la declaración de uno de los futbolistas de Flamengo en relación a eso, que se quiere transportar la cuestión de lo que se gasta a la cancha, como para marcar una diferencia y meter un poco de temor o para comentarios de hincha o a veces también de la prensa especializada. Eso siempre ha sido así y siempre ha terminado cuando uno comienza a pisar la cancha y se impone o no se impone, consigue desarrollar o no lo que se pactó en cuanto a estrategia y se convence de que eso es lo adecuado para tal o cual rival. Nosotros hemos hecho eso de manera casi perfecta contra Flamengo en los dos partidos y confiamos en que podamos hacerlo de vuelta contra Fluminense. Insisto, son de los mejores rivales que vamos a enfrentar a lo largo de la Libertadores y tenemos que ponernos a tono. Somos capaces y por eso estamos confiados de poder entender un poco por dónde se vaya desarrollando el partido, de leerlo, no solamente fuera de la cancha, sino también dentro de la cancha, porque eso es vital, porque estos equipos no te permiten mucho tiempo de despiste, de estar desatentos, o sea, se pueden aprovechar y capaz que uno después ya no se recupera. Entonces el poder de concentración, de decisión, de atención, otra vez va a ser clave, o capaz que más todavía que contra Flamengo, porque insisto, si nos paramos mal, si presionamos mal, si esperamos muy atrás, si no jugamos de vez en cuando a golpe por golpe, este es un rival que tiene la pelota hasta desde el arco rival hasta el arco ajeno, entonces hay que cuidarlos y hay que jugarles también por donde ya vimos imaginamos que se pueda marcar algo de diferencia ofensivamente. Y lo de los hinchas se sigue sintiendo sin poder seguir midiendo las sensaciones de positivismo. Hay un ambiente, yo no puedo decir como era en tal año, como era 2013 yo hablaba mucho con el maestro, con Ever, cuando iban a jugar especialmente partidos contra equipos brasileños, y recuerdo que el ambiente era parecido, ¿no? Es complicado comparar, pero tenemos que ir de a poco, aprovechando, haciendo jugar a favor toda esa sintonía que hay, esa seguridad que se transmite de afuera a adentro, que nosotros también desde adentro podamos seguir sosteniéndolo con buen rendimiento. Profesor, ¿cómo le va? Para ABC Cardinal en directo. Son características similares de juego, de propuesta. Fluminense con el profesor Inís, ese Olimpia con usted a la cabeza. La paciencia puede ser clave para este equipo, principalmente para Olimpia. Paciencia que de repente en Copa Libertadores no se tiene mucho, profesor. Bueno, ellos tienen un equipo muy paciente. Yo decía en relación a él, a Fernando, a mí me gusta mucho lo que él hace, ¿no? Desde que comenzó a dirigir. A veces manda a hacer algunas cuestiones medio extravagantes, pero no es tan pragmático así, pero es un capo, yo lo considero un capo. Ha de ser un poco más joven que yo, me acuerdo de haber jugado contra en varias oportunidades, pero ha de ser un poco más joven. Sí, sus equipos tienen eso que vos decís con la tenencia, ¿no? Mucha paciencia y mucho orden y algún padrón definido para esa tenencia. Hoy nosotros estamos en Olimpia todavía, por las características de los jugadores, por lo que ya se había hecho, por la base ya trabajada y por cómo necesitábamos jugar y sacarle el mejor provecho,
optamos por mantener, así como ya dije más de una oportunidad en conferencia, optamos por mantener varias situaciones que tenían con Diego y su cuerpo técnico, y le hemos agregado algunas otras cuestiones. Eso sí, el gusto que él tiene, veo observando lo que él hace en cuanto a lo que nosotros hemos hecho, especialmente en otro equipo o en el mismo Olimpia en tiempo pasado, en parte final del torneo de aquel 2015. Son ideas bien parecidas. Por eso yo creo que nos vamos a hacer una retrospectiva un poco, estamos haciendo de mirarnos para adentro, que normalmente no nos gusta o no nos gustaba que nos hagan con nuestros equipos, para poder hacerle la vida difícil y llevarnos un buen resultado de aquí y definirlo en el Defensores. Buenas tardes, profe. Melissa Céspedes para La Voz del Hincha Olimpista. ¿En qué aspecto considera usted que mañana el rival se va a diferenciar con relación al Flamengo y qué puntos hay que tener en cuenta jugando de visitante? Yo creo que los dos son equipos parecidos en cuanto a buscar tramar todo, preparar todo, o orquestar todo a partir de la pelota, de tener la pelota. Sí estoy seguro de que lo hacen de manera diferente, por propias características de sus jugadores, especialmente del medio para adelante. Ellos, Flamengo, por decir, tenían del medio para adelante gente que se movía mucho, que intercambiaba mucho de posición, que rotaban constantemente. Fluminense hace eso para crear espacios, generar superioridad en todos los sectores de la cancha, pero tienen grandes especialistas. Tienen gente por fuera muy rápida, muy dinámica, y tienen a un gran goleador que no se aleja mucho del área, que es Cano. Entonces, todas esas cuestiones ya están vistas, ya las hemos trabajado, ya solamente la vamos a recalcar en imágenes y en la charla de mañana, y se los ve muy bien a los muchachos. Yo creo que eso es clave para poder revisar todo y pasarle la información, y que hoy descansen lo más que puedan, y ya cerrando también en sus cabezas las tareas que van a tener cada uno para tener un gran trabajo, un gran nivel y llevarnos un buen resultado de aquí. Buenas tardes, profe. Acá Natalia Ordóñez para Impacto Deportivo. Olimpia está a 5 partidos de llegar nuevamente a una final de Copa Libertadores y la gente está a la espera de eso. ¿Qué opina al ser Olimpia? ¿Cómo describe eso? Y de que yo creo que lo que más pega es que es posible, o sea, siempre ha sido posible aquí con otros equipos, en otras instancias, en otras generaciones, con la historia que tiene el club. Lo charlamos eso normalmente con Raúl, con Amarilla, con Julio, que han sido campeones de América aquí, que han tenido sus caminos trazados de distinta manera, pero han siempre respetado esa historia, y normalmente donde los puntos coincidentes son de que cuanto más parecía que era imposible o difícil, siempre se ha sacado a relucir toda su estirpe, toda su mística, toda su fuerza, todo su positivismo, el club, los hinchas, los jugadores de cada momento. Y estos jugadores que estamos dirigiendo manejan eso a la perfección, porque cuanto más se les dificulta, parece que reaccionan mejor. Ya han dado pruebas de eso en varias oportunidades, especialmente ahora con este pasado reciente de la clasificación contra Flamengo. Buenas tardes, profe, en vivo para NPI Deportes. ¿Cómo te sentís al saber que acá en Brasil te respetan bastante por el paso futbolístico que tuviste en el país? Y bien, claro que bien. Ahora tengo varios compañeros
quieren visitar, o seguramente algunos lo vamos a encontrar por el poco tiempo que tenemos. Ha sido un facilitador en el partido anterior, el rival anterior, y ahora también, por más de que nosotros actualmente se tiene acceso a todo tipo de información, pero también es válido a veces charlar con gente que los ha enfrentado, como seguramente ellos también hacen con nosotros, ¿no? En ese sentido tengo muchos amigos, muchos compañeros, entrenadores de mucha confianza, aunque en algunos también busca información o busca apoyarse, ¿no? Y hablo muy bien portugués todavía. La vez pasada Joel no le dio libertad a los periodistas de aquí, y por eso no pude demostrar que todavía mi portugués sigue vigente después de más de 20 años de haber salido de aquí. Não me bem nessa. Não. Então vamos ver se o seu português está bom. Está perfeito. Prazer. Você falou que enfrentou o Fernando Diniz quando era jogador, quando os dois eram jogadores. Queria saber assim, como é que você lembra desses enfrentamentos? Se o Diniz era um jogador duro, de chegada dura, difícil. E como você vê o momento dele agora também como selecionador da seleção brasileira? Você também foi técnico de seleção do Paraguai, como é que você vê essa fase dele também? Eu lembro dele bem atrevido, né? Do mesmo jeito de atrevimento que hoje tem como treinador. Eu falava para eles agora, você deve ter entendido em espanhol, né? A minha quase admiração sem conhecer agora nessa atual função, ele, eu, mas a gente que é de futebol se sente... Ya volvemos contigo, Doreen. Nos acompaña Sergio Orteman. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Ya la pregunta hecha por los nuestros están, ¿eh? Sí. Ahora son los brasileños. En la ciudad de Vileta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur, llama al 021-443-600. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión Dubravción Plus Car, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilo en las sucursales de Plus Car, contacta al 0982-755-250. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje, viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número lote de tu gran vino para viajar con Santa Elena. Estamos cerrando. Víctor está ahí. Víctor. Se cortó. Con más de 30 años en el mercado, Glass Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Ucibeyala 4623, Glass Motors, una decisión inteligente. ¿Y Víctor cortó? Cayó la señal. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Sergio, en la Copa Libertadores a vos te dio la oportunidad, no sé si el término, quiero expresarme bien, la maduración en la Copa, al final en la Copa, lo que te madura futbolísticamente en la Copa, como jugador de fútbol. ¿Está en el Copa y llegar a la final y ser campeón con Olimpia, por ejemplo? Sí, te ayuda mucho por la competencia, por los rivales. Te hace crecer rápido. La exigencia de los que tenés que enfrentar es muy grande. Más cuando sos joven y no tenía oportunidad más de donde yo venía, ¿no? De haber jugado muchos años más en la B que en primera división y de un año para otro tener que saltar a estar a la altura de tus compañeros y de esos rivales. Vos venías de Central, ¿de dónde venía de Uruguay? Central Español. Central Español. ¿Qué fue? ¿Llegó a ser campeón? En el 83. Llegó a ser campeón, sí, Central Español. Sí, y Quique Januzzi, colega creo que simpatizaba por Central Español, que está con Alberto Quesman. Un equipo de muchos hinchas mayores en esa sí, época. Sí, ya, pero mucha. ¿Vos sabés de qué estamos hablando? Central Español. Pero después, no agarra. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Vamos a ir recuperando con Víctor la conferencia de Chiqui Arce.
Que está hablando con colega brasileño, ¿por otra vez? Sí, queremos saber cuál es su situación ahora mismo. Sabemos que tiene una molestia en el muslo. ¿Por quién es? Si él recibió un golpe en el clásico, si mal no recuerdo, después volvió a tener otro golpe en el mismo, otro impacto en la misma zona en el entrenamiento, en uno de los entrenamientos, y empeoró un poco, o sea, no llegó a mejorar totalmente, todavía tenía hasta ayer dificultades para movilizarse, por eso no formó parte de la delegación. Profesor, ya tuve saludo a mi guaraní ahí, era castellano. En portugués. No, yo la ñande espero. No, y no. A veces igual de colegio. El que preparando hagamos. No, el que otro pirulí. Ah, verga, relator. No, él es cronista. La ella dice soy en Dipuri. Con A. Año era guaraní, entonces la afición franqueada, el profe te di mensaje guaraní entero hoy. A peor año pues. Lo me pone y entero vea una temporada. Ahí la mío ni pregunta año allá los 20 volvió moco y papo 25 ya yo ya 23 que tú llamas ahí, pero ve que tú ahí o fueran paiteo mi hace de que tú ya pues papo mi contrario anterior contra Bella, valga la redundancia. Entonces de por ahí también por ahí voy a ir más ramora de allá. Ya pues ya haré todo ese. Último, por favor, para Radio Exclusiva, profe. Sí, aquí, pero o sea, con Olimpia podemos llegar a la final. Se facilita, tiene un plus importante. Olimpia. Por ser Olimpia. Por ser Olimpia, ganar la Liga. Sí, pero tiene que reafirmar eso partido a partido. Obviamente la historia. Víctor. Todo es. Demasiado para adelante, hay que cumplir la tarea que vamos a tener mañana, después de una revancha. Los partidos no hay que pensar demasiado para adelante, hay que cumplir las tareas que vamos a tener mañana, después en la revancha, y si nosotros somos capaces y si merecemos, avanzaremos, y yo creo que cada vez si eso ocurre nos vamos poniendo más fuertes, y ahí sí todo lo que conlleva la camiseta, la gente, recordar el pasado, la estructura del club, la experiencia de los dirigentes, el positivismo de los hinchas, la valentía y la calidad técnica de los jugadores, todo pesa de pequeñas partes va pesando para seguir creyendo paso a paso. No hay otra forma, hay que ir paso a paso, pero sí hoy más que 15 días atrás estamos más confiados porque ya hemos pasado la primera prueba. Ahora nos resta ya en el ida y vuelta, porque nosotros no estuvimos en fase de grupos, ir pasando para llegar a la final, que es el gran objetivo. Gracias. Francisco ¿Lo que dice Víctor? 31 minutos. Así termina la conferencia de prensa de Francisco Arce, Arturo. 31 minutos en total sobre el final, incluso dando mensaje en guaraní. Podemos decir que en 3 idiomas habló, en español, en portugués y hasta en un momento guaraní sobre el final, para dejar a entender que el ambiente es el mejor, que tiene a todos los jugadores que quisiera tener el día de hoy, y que se llega con la mejor expectativa posible para este gran partido ante Fluminense. Y dejó picando las posibilidades en cuanto al equipo, porque no quiso confirmar, pero insisto con esto, me parece que con la forma en la que escuchamos a Ramón Martínez, esa es casi una confirmación,
me parece que por eso que decía del tema de las características, de que Fluminense es un equipo que tiene diferencias con Flamengo, lo más probable es que termine utilizando los 3 volantes centrales, es decir, Marcos Gómez, Richard Ortiz y Ramón Martínez. Hoy la última práctica, 16 horas de aquí de Brasil, 15 horas de Paraguay, en el centro de entrenamiento del Botafogo, ya será a puertas cerradas, sin atención a prensa. Esta fue la última actividad que tuvimos previo al partido con la gente de Olimpia, con el campeón oficial de Olimpia, lógicamente, y ahí simplemente decía Arce que va a trabajar en algunos detalles, algo más recreativo, y me parece que ya vino a Brasil con la idea plenamente confirmada. Así que repasamos lo que tenemos como información. El probable equipo para jugar mañana en Maracaná, con Juan Esquinel en el arco, Alejandro Silva, juega Johan Romaña, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. En la mitad de la cancha, por derecha Fernando Cardoso, Marco Gómez, Richard Ortiz, Ramón Martínez, el trío de volantes centrales, por izquierda Iván Torres y de 9 Walter González. No vino Montenegro, eso lo repasamos, recibió un golpe en el muslo, como decía en la última parte, y después, sobre el caso de Benny González, manifestó que él está en la lista del vino, mañana es probable que esté en la banca, pero habrá que ver si esto tiene minutos o no. Decía que habían pactado una cosa con él, pero cómo lo vieron trabajando y que cada vez lo ven mejor, por eso optaron en esta oportunidad que acompañe a la delegación y que por lo menos tenga chances de ir a la banca del González. El plantel ya almorzó, en este momento suben para el descanso correspondiente y 1 hora y media, 2 horas en realidad, porque falta todavía para las 4, en 2 horas y media estarán saliendo rumbo al centro de entrenamiento de Botafogo para la actividad de esta tarde aquí en Río de Janeiro. Arturo, compañero. Gracias, muy amable, Víctor Villalba desde Río de Janeiro. Gracias, Víctor, muy amable. Conferencia de Ramón Martínez, Chiqui Arce. Estamos con Ernesto Rosato. Digo, ¿cómo están? Bien, bien, Arturo, bien. Un saludo a toda la mesa. Bien, señor, un saludo para todos. ¿Lo conocen? Sí, claro. Sergio Orteman. Tremendo jugador, muy buen técnico, mejor persona. Le quiero preguntar algo, ¿puedo, Arturo? Por supuesto. Muchos coinciden, Sergio, de que cuando te pones la camiseta de Olimpia, parece como te pusieras la capa de Superman, o sea, salvando la distancia de un superhéroe, ¿no? Pero digo, es así, es tal cual, vos te transformás más allá que digamos, la camiseta de un club, pero jugando en Copa, tu mente cambia. ¿Qué es lo que pasa? Porque muchos coinciden con eso. ¿Qué te pasaba a vos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo grande. A ver, hay un contagio sí importante de la gente, del entorno del club, de esa rica historia que conlleva atrás, pero creo que lo resumió un poco Chiqui en todo, ¿no? Son muchas partecitas que hagan que en esos momentos, desde la utilería de los jugadores, cuerpo técnico, hinchas, dirigencia fundamental también en este caso, de que puedan apoyar para que los jugadores estén tranquilos para jugar y bueno, pueden hacer esos partidos épicos que han hecho en todo lo largo de la historia. Tampoco es que Olimpia ha jugado 25 Copas Libertadores y las ha ganado, pero sí le ha tocado en esos momentos épicos esos triunfos importantes que bueno, lo ha llevado a ganar esas 3 que son muchísimas, me parece, para lo que es la historia del fútbol. Ahora te hago una consulta, Sergio. Ya pasó Flamengo, ahora viene Fluminense. Sensaciones. Dejaste afuera un campeón vigente de la Copa, viene Fluminense. Muchos dicen que colectivamente en el juego Fluminense es mejor que Flamengo. ¿Y qué pensás con relación al partido de mañana? El planteamiento, ¿cómo puede...? De hecho ya habló Chiqui con relación al juego, pero ¿cómo ves vos el partido de mañana ante Fluminense? Creo que si Fluminense cambian las características de juego, ya tiene más un juego de equipo, no más individual. Creo que tiene más variantes también de transiciones que capaz Flamengo no tenía. Flamengo hacía un juego de posición, con mucha movilidad ahí arriba también, pero por momentos si no te tenía que atacar, no te atacaba. Fluminense te va a atacar, va a ir por las bandas, va a circular o va a tirar cambio de frente y va a ser más punzante, me parece, que lo que es de lo que fue Flamengo. Por eso creo que también un poco el cambio de jugadores, por lo que estoy viendo, no de sistema, el sistema es el mismo, pero obviamente que el retroceso con Hugo y capaz con Tito en transiciones de ellos no es lo mismo que con Gómez y con Ramón Martínez. Creo que por ese sentido, creo que es ese cambio de presionar en su momento arriba también, porque los dos son muy buenos marcadores y a la hora de retroceder tienen más oficio para ocupar espacio.
¿Está bien? Sí, súper. Bueno, ahora súper. me permiten, Germán Cafa, que también tú jugó en Olimpia, en el 90 y... No, 2005, 2006. Sí, tenés razón. Perdón, Arturo, permiso a mi hermano. ¿Sabes por qué? Germán, sí. Porque mi mente está ahora con Guaraní, sí, como información. El nuevo técnico de Guaraní. Pablo de Muner, el argentino, es el nuevo técnico de Guaraní. Ex jugador de Sudamérica. Sí, jugó en Sudamérica en el 2004 3 partidos, pero estuvo allí, en Chile, Argentina, mucho tiempo en la B, como jugador y como entrenador. Como técnico. Escuchamos brevemente a un colega argentino, ¿le parece Tucumán? Vale. Y después ustedes deciden lo que tienen que hacer en sus vidas y nosotros decidimos en la nuestra. Muy Cada bien. uno es arquitecto de su propio destino. Correcto. Maximiliano Lizondo. La verdad que están incorporando a un técnico muy trabajador, un equipo que siempre, un técnico que siempre le gusta que sus equipos sean protagonistas, un equipo que vaya al frente. De hecho se lo pudo ver acá con San Martín de Tucumán, peleando siempre y siendo protagonista en el campeonato. San Martín de Tucumán es un equipo grande, si bien milita en la segunda categoría del fútbol argentino, es un equipo con convocatorios, un equipo bastante difícil de encajar cuando llega un técnico y él supo ganar el corazón de la gente, ¿no? Que eso es importantísimo acá. Bueno, la trayectoria de él viene de Independiente de Rivadavia, lo dirigió en el 2017, 2018, hizo una buena campaña, fue Boys al año siguiente. Después estuvo en Defensa y Justicia trabajando en la reserva. De hecho, cuando sale campeón Hernán Crespo y se va al San Pablo de Brasil, él toma de manera interina el partido contra Huracán, lo dirige él, y luego es que llega a San Martín de Tucumán. El equipo de San Martín de Tucumán era un equipo que salía jugando, la pelota siempre pasaba por el medio, por Rodrigo Herrera, que era un jugador que él lo conocía de Defensa y Justicia, de la reserva, lo lleva a San Martín de Tucumán. Es un jugador que movía todas las piezas, entonces no juega al pelotazo, siempre propone, dispone, le gusta la posesión de la pelota. Entonces yo creo que va a ser un muy buen trabajo en Guaraní. Va a ser un muy buen trabajo en Guaraní. Van a tener un gran técnico que va a ser protagonista y lo va a llevar a Guaraní a sumar puntos. Y acordate lo que te digo, que lo firmo hoy, 23 de agosto, están haciendo una muy buena contratación. Si tenés Edgar Cantero, el nuevo técnico, venís cerrando con Ronaldinho, le tirás el brazo izquierdo. Tenemos una foto. A ver. Ahí está, mira cómo le tira. ¿Eso qué? Por acá no se Hoy pasa, falta. dice Sergio. Espera un ratito, Ernesto, está hablando Sergio. A él estamos preguntando, no a ustedes. Oye, falta y amarilla. Por eso interesante lo que dice. Oye, falta y amarilla. ¿Y qué tal ahí la marca tuya con él? Esa es la imagen. ¿Te llevaste esa camiseta? Me imagino que sí, Sergio. No, yo no le cambié la camiseta a nadie. ¿Ronaldinho tampoco? Estaba mal, yo estaba mal, yo dentro de la cancha estaba mal. ¿Esa jugada qué es para vos? ¿Acá se cobra qué? Hoy se cobra falta. ¿Y no cobra ahí? Y no, en la Copa Libertadores no se cobra falta. Era antes. Esa es la verdadera Copa, era esa. No, pero hoy en día, a ver, los equipos que juegan la Copa Libertadores Bueno, se está picando cada rato. Rescatando tu palabra, es partido de Copa. Es partido de Copa. Porque así hacíamos los jugadores viejazos. Cada vez que venía, partido de Copa. Ahí están los remitados. Claro. Hoy Sergio Orteman con Ronaldinho. No, y ahí ponemos un graph abajo que diga, recatate, loco. ¿Qué dice? Gustavito lo tiene ese. ¿Cuál? Recatate, Ronaldinho. Por acá no va a pasar. Ahí está. Bueno, nos vemos, Neto, Diego, ¿sí? ¡Para, recatate! Nos Ahí vemos está. mañana. Arturo. Sí. ¿Un pronóstico para esta noche? ¿De qué habla de Racing Boca? Yo no estoy Giorgio Armas. Ha sido un gusto. Un abrazo. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Cierto lo que dice Sergio. Vamos a hablar del tema de la Copa. Los árbitros mentalizados para eso, ¿ve? ¿Los árbitros? Sí, yo creo Es decir, separás campeonatos locales de Copa. Sí. ¿No fue cambiando? ¿O se mantiene el mismo rasgo, dejar jugar? ¿Acá en el torneo local? No, en Copa Libertadores. Cuando vos entras a la cancha, sabés que hay que... Tenés razón, ¿sabés por qué? Germán, compañero, ligó Bruno Enrique, ¿Quién ligó? El de Flamengo. Sí, con Roldán, con Wilmar Roldán. Y le dijo... Siga, ¿no? Sí, y el propio Salcedo que le venía buscando. Que le venía buscando, tenés razón. El que ligó fue Bruno Enrique. Y siga nomás, dice el árbitro. A ver, la falta fuerte o desleal, el VAR te llama. Pero después el árbitro no está cortando el juego a cada momento. Si no, a ver, los televidentes, estamos mostrando partidos para 100 millones de personas, no podemos estar mostrando un partido aburrido en Copa.
y creo que no se tratan de no mostrar, ¿no? Creo que hay una línea también, ¿no? Porque se pierde la dinámica, se pierde la dinámica. ¿Qué le dice, Germán? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Hola Arturo, saludos para todos y para Sergio Daniel Orteman. ¿Le dice el técnico? ¿O el jugador ya sabe eso? No, el jugador. Yo cuando me tocó dirigir la Copa, ya en la semana hablaba de eso, de que no me puedo quedar parado esperando a que me cobren una falta porque no te van a cobrar. El jugador tiene que entrar al límite en la Copa, al límite en cada disputa. Y al brasileño no le gusta eso. Y rehuye un poco. Yo creo que este Fluminense tiene un poco más de esa característica de jugadores, ¿no? Que le gusta un poco también pero brasileño no tiene rasgo argentino, paraguayo, uruguayo. Lo de Río Grande do Sur sí. Porque están ahí. Río Grande do Sur sí, ya es San Pablo, no. Río. El carioca no le gusta tanta fricción, no le gusta. ¿Y así que así van a entrar los muchachos hoy? No. Van a entrar a... Por lo tenés Felipe Melo, que Felipe Melo te corta los rayos. Felipe Melo le gusta más el duelo físico. Pero hay excepciones. Claro. Pero tiene un equipo aguerrido también en Fluminense, no tiene un equipo solo de juego. ¿Y qué tiene tanto Fluminense? Goleador como Cano. Cano. Pero tiene su promedio de 33, 34 años. Tiene más juego, para mí, tiene más juego asociado, incluso que a ver, cuando a Flamengo no le salen las cosas, apelaba mucho a la individualidad. Que en una jugada te podía terminar abriendo una defensa. De Bruno Enrique. Un Gabigol, una Arrascaeta. Pero para mí tiene más juego asociado, es más conjunto Fluminense para mí tiene un gran arquero. Y aparte lo que dice Sergio, un gran arquero con experiencia. 42 años tiene. Sí. El arquero de... Pero no es el mejor arquero de Copa hoy. Mucho tiempo estuvo en Cruzeiro. No digo nomás, Germán Caforero, 42. Pero la actividad cómo ataja, no parece. O sea, el tipo es súper ágil, rápido. Igual no es el mejor arquero de Copa hoy. No, nadie dice que es el mejor. Rochet es para mí el mejor arquero hoy. Sí, pero comparar la edad, Rochet es un jovencito. Sí, obvio. Estamos hablando de un tipo de experiencia, pero con edad, pero rinde como si fuera, o sea ágil como un chico joven. Está bien, pero queda una pregunta. ¿Vos qué año estuviste en Gremio? 2009. Queda una pregunta. ¿Por qué el Fluminense no llegó al título de la Copa? ¿Y qué representan ellos esta instancia? Yo creo que le representan mucho. Muchísimo. Ya lo han dicho en las charlas previas, pero comparto un poco contigo de que es más de jugar por los costados, más asociado y es más dinámico que Flamengo. No es tan pausado ese juego o a veces tan predecible. No tiene individualidades, pero es un juego, tiene variantes dinámicas ellos para ir. Como que no se entretiene tanto con la pelota como Flamengo. En un momento mete el cambio y vertical, rápido, cambian de ritmo, a ver. Cambio de ritmo. Ellos vienen de jugar contra River en fase de grupo, vienen a jugar partidos importantes, dinámicos, no un juego, no un tranco diferente. Y lo goleó a River, le metió 5. Y a ese tipo de equipo, Sergio, digo, ¿cómo le sacas eso? Porque robarle la pelota es complicado, o sea, sacarle la pelota y defenderte con la pelota y rotar vos con la pelota y sacarle la posesión es complicado. Ahora digo, lo haces entrar, entre comillas, en tu ritmo de físico, le cortas el juego, usas la maña, partido de copa, como se dice. Yo creo que como lo planteó, no lo va a esperar tanto como lo esperó a Flamengo. ¿En qué sentido? Viéndolo, si juega Ramón Martínez y Gómez, de que los dos son muy buenos marcadores para salir a presionar. Cuando ellos jueguen por banda, de hacer un triángulo con Fer Cardoso y con Ale Silva, ya estar ahí en banda y con un respaldo como Richard, y por el otro lado con Tito Torres y con Zabala, que ya Zabala es dinámico y Ramón Martínez ahí. Yo creo que en esos sectores ya Olimpia a mitad de cancha, al lugar de Flamengo, que capaz fue más pasiva esa marca, lo va a ir a presionar un poco más arriba para robarle más arriba la pelota. Claro, no va a estar tan metido dentro, digamos, de su campo, porque con Flamengo por momentos estuvo en la mitad de cancha cerca de su área. Ahora quizás con eso. Y lo otro que es algo que siempre hablamos aquí en la mesa también, me gustaría consultarte porque cierto, van pasando los años y va retrocediendo en la línea, ¿verdad? Alejandro Silva. ¿Ya tenemos que acostumbrarnos ahí, lateral por derecha, o si fuera vos lo pondría más adelante, conociéndolo mejor como vos lo conocés? Porque para mí Ale todavía tiene esa cuota de... A ver, Ale terminó brillando el año pasado con Julio de segundo volante central. Sí. Y ahora Chiqui lo ve que el mejor lugar para el equipo es de lateral derecho. Entonces, a ver, los jugadores inteligentes vos lo podés poner en 2 o 3 lugares. Yo creo que desde ese lado lo ve Chiqui, que es un jugador muy inteligente
a la hora de jugar. Su potencial en la marca no, pero Bruno Enrique no lo desbordó 5 o 6 veces. Entonces, a ver, con la inteligencia suple lo físico y el estar bien parado el equipo, ¿no? También lo ayuda a él. Yendo un poquito de eso, Sergio, a lo de Ale Silva, a jugador de esa característica, hoy, en el fútbol paraguayo, hay pocos. Que vos lo pones de un puesto y te rinden, lo pones otro puesto y te rinden. ¿Polifuncional? Sí. ¿Cómo lo ves? Me apurás, pero... No hay muchos. Creo que pocos jugadores. Pocos. Acá en el fútbol nuestro. Creo que pocos jugadores que puedan jugar en 2 o 3 posiciones. No me viene a la mente, pero... Pero no hay muchos. Y qué tranquilidad para un entrenador tener un jugador así, que lo pone de lateral, de juega, de volante central, de volante por hay fuera. Hay muchos casos de volantes centrales que son defensores y defensores que son volantes centrales. Claro. Morel, claro. Jordan Santa Cruz. Pero lo tirás un poquito hacia el lateral y le cuesta. Eso sí. Ahí está. Sí. Pero vos cuando haces la planificación como técnico, sé que vos fijás esta configuración que es la que ganó Argentinos Junior. Hablamos, Fabio, del experimentado, que es lo que vos haces referencial. Sí. Después tenés, por ejemplo, a Nino, que es el central. Nino fue convocado por el técnico para las clasificatorias del Mundial, el técnico Fluminense, que es el mismo, ¿verdad? Que es el mismo de la selección. Que es el mismo de la selección. Diniz, el mismo capitán, sí, el mismo técnico de Brasil. Va a dirigir la eliminatoria. Sí, y le lleva, a 2 le lleva. Le lleva, uno de ellos es Nino, que es central. Felipe Melo, ese es terrible. Te cortan. Sí, pero... No, yo no estoy elogiándolo, estoy hablando que nos es que la característica temperamental. Diego Barbosa. Sí, Diogo. Está el caso de Ganso, que fue figura en el Santos. Ese, talento puro. Talento puro. Vos le tenés a Arias, el colombiano. ¿Verdad? Mano a mano, rápido. Después le tenés a Andrés Lima, Germán Cano y Keno. Del equipo que arrancó. Sí. Que no ¿verdad? Un dolor de cabeza que no. Aparte de Germán Cano, que no es un dolor de cabeza. Ofensivamente, para mí, tiene más potencial que Flamengo. Este equipo. Sí. Flamengo, sí, porque transforman mucha lo individual en lo colectivo. Exactamente. También. Es lo que decíamos hace rato. Solo... Claro. No dependen de uno, sino que todo eso que nombró Arturo son bravos. Lo llevan a lo colectivo las buenas individualidades que tienen. Exactamente. Solo lateral por la derecha es bueno. Eso es un golazo Samuel Xavier. Sí. Es bueno. Y lo juega Marcelo. Olimpia tiene que ser un partido interesante, inteligente y con espíritu, ¿verdad? Con huevo, lo que querés. Sí, con y huevo. la Copa sabe si Sergio Con jugó. huevo. Aparte, Sergio, ahorita me la puede Boca e Independiente jugar en la Argentina. No es poca cosa. No es poca cosa. Y Peñarol de Uruguay. Peñarol de Olimpia. Estamos hablando siempre los que salían jugando. Siempre los que le gustaba jugar para abajo. ¿A vos? No, pero Los Peñarol, Boca, Olimpia. Bueno, pero Independiente sí, es buen paladar. Independiente no, es buen paladar. Independiente fue hasta Bocini. Hasta esa generación del 92. Pero a vos te tocó un Boca que... Fue capaz Holland en un momento, claro, pero el hincha es del paladar, le gusta ese juego. Sí. Pero a vos te tocó un Boca campeón de Libertadores de 2007. Sí, pero que... Un equipazo. Pero no la historia no te... claro. La característica... La característica. ¿Qué grita la hinchada de Boca? Claro. Me tocó un Peñarol también con Diego Aguirre y jugaba el equipo por abajo y volaba. Pero no es lo... ¿Qué pasó con Diego Aguirre acá? Con él creo que no pasó nada. ¿Y por qué no pasó nada? Y a ver, cuando a vos no se te dan los resultados, a veces se toman decisiones rápidas, apresuradas, a veces no. Pero si fue el segundo mejor equipo de las competiciones con Conmebol entre Sudamericana y Libertadores. O sea, resultadísticamente en Copa les fue muy bien. Y habría que preguntarle al presidente. Llamó la atención. Por lo menos a mí. A mí me dio la impresión de Julio que... salió campeón y lo echaron. Ahí está. Otro ejemplo. A mí me dio la impresión de que entonces, el mensaje de Aguirre, su idea, prendió, pero prendió tarde, no prendió al principio. Y cuando prendió, perdió lo de Copa Paraguay y compañía. San Lorenzo. Y ahí justo cuando el equipo empezaba, y ahí eso caló de vuelta. Chiqui la otra vez habló de Diego. Muy bien habló. Cómo muchas cosas que le dejó el cuerpo técnico anterior, en caso de Diego Aguirre, cómo ellos lo pudieron hacer en la Copa para jugar más allá de la idea de juego que pueda tener el Chiqui, sino del trabajo que venían haciendo. Entonces, más que ese elogio, creo que los resultados capaz del torneo local no lo acompañaron,
acorde a cómo había terminado jugando la Copa Olimpia, terminó muy avasallante Sí. contra el Atlético Nacional, contra el Sí. Patronato, terminó muy alto, y después de ese parate como que bueno, no pudo conseguir resultados del torneo local. Con relación a estos partidos que vienen en Copa y que a vos te enseñó la vida, Sergio, es decir, hay que tomar todas las precauciones, más en donde, en la media cancha. Una vez que te pasan es peligroso con Brasil. Sí, a ver, el jugador brasilero, Una vez que avance, que ya te tenga. cuando come espalda a los volantes, toma muy buenas decisiones, ¿no? Y por eso lo pone Ramón Martínez. Sí, yo creo que lo pone por dos cuestiones, Porque viéndolo caracter- yo, sin saber, porque tiene presión como Marcos Gómez, Y no lo pone a Hugo, que es más liviano, te quiero decir. pero Hugo no tiene esa presión. No, por eso digo. No tiene esa marca, Hugo es más un atacante. Pero mi pregunta es más concreta, Sergio. ¿Va a entrar más conservadoramente Olimpia? ¿No quiere arriesgarse, chiquearse? Por eso pone un volante más para definir acá. Un segundo. El día Itaú llegó a Punto Farma todos los miércoles. Al realizar tus compras en Punto Farma y pagando con las tarjetas de crédito Itaú, tenés hasta 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Tupi cumple 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo. Corrida Tupi Arambotú, domingo 24 de septiembre, 8 horas, Avenida Guido Boyani. 5 kilómetros para adultos y 1 kilómetro para niños. Inscripciones abiertas. Ingresa a sportsrevolution.com.py y completa tus datos. Llámanos al 569-9000. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Yo le pregunto, compañero, en la mesa, a Hugo, ¿cuándo te recibí de técnico? Ya sos técnico. Soy técnico, estoy haciendo la licencia Pro, que es para dirigir internacionalmente, ¿Y en vos, diciembre. Sergio? ¿Por qué no estás desocupado? Sí, ¿Por qué eso, ¿Por qué así el fútbol? No, pero digo, con toda la trayectoria, ¿vos tenés representante? No. Y ahí pues está el problema. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Sabe dónde estaba Sergio Ortema conmigo ahora? Por favor. Los miércoles con Plus paga solo 1.000 guaraníes de delivery. Así como escuchás, descarga la app desde App Store y Google Play. Plus, el super que más te conviene. Si sos profesional de la salud, podés ser parte de Comes y para asociarte solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor Yo le opción. pregunto a Sergio Orteman, en el sentido, Germán Cafá, compañero, lo siguiente. Como son partidos de ida y vuelta, yo creo que no pueden ir separados. Yo creo que es un combo, con los técnicos y con los jugadores, de acuerdo a la diferencia de resultado del primer partido. Sí, a ver, son 180 minutos. Sí, ¿cómo es? Yo creo que este cambio de jugadores, no de sistema, que parece que vas a jugar más atrás, yo creo que es al contrario. Yo creo que con Flamengo jugó más atrás de lo que Chique quiso en Río. Creo que jugó demasiado atrás para lo que él propuso y lo que él después declara. Yo creo que con Ramón Martínez y con Vampeta va a ir más adelante a presionar. Creo que capaz con la característica de Hugo y de Tito juntos no tenía esa posibilidad de robar pelotas. Pero tan todavía arriba. no se confirmó lo de Ramón, lo deja picando nomás. Yo creo que al estar hoy en Lo confirmo conferencia de todavía. prensa lo mandas al Es una jugador que va. señal, es una señal, pero no está confirmado. Pero todavía. tampoco el técnico de Fluminense iba a decir, porque eso pone, yo voy a cambiar el equipo. No, equipo brasileño no va a mi- hacer no mira, eso, ¿verdad? no mira, no ¿Eh? mira. Y vos una vez hiciste eso, Sergio, como técnico, cambiar tu idea. ¿Sabe quién lo hizo? Carpegiani. ¿Y cómo le salió? Bien, Carpegiani era muy buen técnico. Y íbamos a jugar no en selección, no era Paraguay. Era Cerro, no era Paraguay. No era técnico de Paraguay. Y en Uruguay practicaba Nacional lejos del centro. Los céspedes. Lejos del centro, ¿verdad? ¿Cuánto más o menos? Y Media hora por lo o menos. si no, es más. Y después nos trajo un cura en una combi porque fue a ver la práctica y dijo, yo les llevo, y yo vi nada. Nos preguntó cómo fuimos la práctica. Nosotros nos fuimos a ver la práctica del rival y nos permitieron entrar. Y cuando Carpegiani, que no fue a ver el partido, Pablo César Carpegiani, en la práctica ni fue ningún emisario, dice, juega así con los laterales, entonces digo, voy a cambiar. Y metió un volante más. Cambió porque el rival tiene esa característica.
tomó la precaución. ¿Quién nos dice que Chiqui haga lo mismo? Es posible. Porque Chiqui Arce mantuvo emisario ahí en el partido Yo Fluminense. creo que cuando, ¿sabes dónde uno se queda tranquilo? Porque bueno, es un trabajo que hacen todos los técnicos, pero él lo dice y transmite como una especie de templanza o de calma cuando él dice, ya le pasamos toda la información al jugador. Esa información que le pasan es justamente eso, cómo se mueve, cómo va a jugar, y si de repente el ingreso de Martínez, me parece a mí, obedece justamente a... Y todo lo que estamos sacando en conclusión me parece que es efectivamente así, es cuidar el partido allá, de que la serie se quede abierta, incluso perdiendo 1-0, porque ya hay antecedentes que aquí Olimpia lo dio vuelta, y es el primer tiempo. Entonces este partido de este partido depende lo que ocurra en el segundo, entonces es tan o más importante que Sí, el tema es dejar la llave abierta. Es dejar abierta. Sí, 2 goles de diferencia y ya te complica. 3 ni hablemos, pero vos dejás la llave abierta, sacás un empate, 1-0, ganás, perdés 1-0 y venís acá, porque acá la gente, el ambiente de Copa es otro. Y Sergio lo sabe. Sí, pero aparte los mismos jugadores han demostrado que es otra cosa. Claro. Los jugadores que están hoy en el plantel de Olimpia han demostrado que, por lo menos hasta ahora, saben jugar la Copa. Sí. O no es que son aprendices. No. Entonces eso te da una tranquilidad también. Y no son ningunos tontos, no son... Pero ponen la media cancha, si pone Germán. Sí. Richard Urtí con todo lo que es. Ya no tiene la vuelta física, pero es un líder. Tiene esto. Sí. La mente. Marcos Gómez, que más va a correr. Claro. Y Ramón Martínez técnicamente es bueno. Con la pelota en su poder y con el panorama que tiene. Y un apoyo importante para los demás. Exactamente. Sí. Y aparte... Pero yo quiero separar esa palabra de cuidar al defender cerca de tu arco. Claro. Yo creo que con Ramón Martínez y con Gómez, repito, presionarlo un poco más arriba. Yo creo que lo va a plantear más arriba el partido que como con Flamengo, que tuvo que defender muy abajo. Muy cerca de su área. Y a veces cuando vos defendés muy cerca de tu arco, cualquier error te puede convertir un gol. Yo creo que desde ese lado, sí cuidar el primer partido, los primeros 90 minutos, pero no tan lejos, no tan cerca de su arco como capaz le tocó. El gol de Bruno Enrique llega así, muy metido. Muy cerca del arquero. Y Flamengo inteligentemente ya lo cambió, no jugó más de extremo Bruno Enrique. Ya lo mandó de punta, jugó de punta al inicio del segundo tiempo, y ahí es donde no lo puede tomar. Y Gabigol se retrasó y jugó como media punta lanzando. Exactamente, ahí donde Olimpia no lo pudo tomar a Bruno Enrique, por eso llega ese gol. También, pues no jugó más de extremo que yo atrás, ya estaba posicionado de punta. Igual, ¿quién le va a decir que le peguen a Olimpia, según vos? ¿A quién qué? ¿Entendiste mi pregunta? La Copa es Copa. El jugador tiene un límite. Y vos tenés que saber, Matón. El técnico es, el árbitro. Matón. Vos en tu experiencia, Germán, ustedes, mire, ese árbitro tiene esta característica, con este me voy a cuidar. Matón es el mismo que va a dirigir Paraguay-Perú. Uruguayo. Sí, el Centenario. ¿Qué es? Es un árbitro que están acostumbrados a dirigir Copa. No, a ver, quiero explicarme que te da licencia y el que no. Hay árbitros que te puede decir no joda, nos conocemos, que te marca la cancha, y que son muy puntillosos, pero ¿qué árbitro es así ahora ya en Copa? No, yo te pregunto. El VAR es el que se pone quisquilloso en realidad en la jugada. El árbitro de Copa deja jugar, deja esa fricción. Sí. No lealtad, no esa patada atrás. Claro. Pero yo creo que deja forcejeo. Un segundo, por favor. ¿Cómo te va, Eduardo Denticia? Buenas tardes. Buenas tardes, comandante. Gracias por este contacto. Hoy nuevamente estamos con estos miércoles de descuentos reales. En mitad de semana, el clásico ya de descuentos reales, con descuentos que van hasta el 50% con toda la forma de pago, comandante. Y voy directamente al grano, te doy detalles ya de los productos que hoy van a encontrar todos los clientes en los 133 locales a nivel país. Sí. Van a encontrar pañales, por ejemplo, la marca Haggis, el Supreme, el XXL, el pack ahorro. El paquete viene con 50 unidades, con 50% de descuento. De 188.700, terminás pagando 94.300 guaraníes. También van a encontrar pañales, la marca Babysec, el Pan Premium Jumbo, el XXL, el pack ahorro, con 60% de descuento. De 182.000 guaraníes, terminás pagando 72.800. Van a encontrar también un desodorante, la marca Lady Stick, el Leo Stick Clinican, el frasco de 45 gramos con 50% de descuento. De 41.600 terminás pagando 20.800 guaraníes. Si tenés problema, Arturo, de
conciliar el sueño, te cuesta dormir, te recomiendo este producto de la marca Sandon, que viene con melatonina de 10 miligramos, el frasco viene con 90 cápsulas, hoy lo vas a llevar en Farmacia Catedral con el 25% de descuento. ¿Cuánto me recomendás? 188.000 guaraníes. Eduardo, ¿qué me ¿Cómo? recomendás para dormir? Me dijiste, ¿cuánto voy a pagar? Va a pagar con el 25% de descuento de 188.000 guaraníes, va a terminar pagando 141.000 guaraníes. Pero Y eso es muy bueno para el trastorno del sueño. Es melatonina de 10 miligramos de la marca Sandal. Brillante. ¿Y qué más recomendás con los descuentos reales de Catedral? Los descuentos son fantásticos, Eduardo, ¿eh? Así mismo, mira, te recomiendo esta crema, una crema para afeitar de la marca Dr. Selvi, comandante, el frasco de 100 gramos, con el 30% de 23.700 terminas pagando 16.600 guaraníes. Brillante. Y un aftershave de la marca Urban Care, el frasco de 100 gramos, porque te afeitar después tenés que poner el aftershave, ¿verdad? Bueno, lo llevas este producto de la marca Urban Care con el 40% de descuento, de 29.800 vas a pagar tan solo 17.900 guaraníes, comandante. Brillante, Eduardo. Está hecha la sugerencia para ahorrar con descuentos reales de Farmacia Catedral en los distintos puntos que tienen todo el país. Eduardo, muchísimas gracias por este tiempo, la sugerencia y los descuentos de Catedral. Gracias, Eduardo. Gracias, comandante. Un fuerte abrazo y le esperamos por Farmacia Catedral. Sí, señor Eduardo Entice, gerente comercial de Farmacia Catedral. Los partidos se juegan y vos ganaste títulos. No echo de menos a Germán, pero Sergio Orte mantiene, ¿verdad? Así es. Tiene un recorrido fantástico. ¿Qué título? ¿Y qué título? Entonces, en los partidos, habló de la historia, Germán, de la historia de Olimpia. Y en Olimpia, ¿por qué te quieren tanto? Yo creo que me tocó estar en ese momento histórico de los 100 años, primero. Y yo creo que después revalida ese 2011, después de 11 años no salir campeón. Creo que ahí revalida el cariño por la gente y lo que logré antes. Creo que ese 2011 ahí marca el final de que la gente me agarró como un hijo de la casa, por haber salido campeón de ese torneo local después de 11 años. ¿El que estaba Marcelo? Sí, estaba Marcelo. Y bueno, no vamos a hablar de Marcelo porque mejor vamos a presentar a un personaje, Marcelo. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te llevan las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Con Super Espuma podés despedirte de tu cama vieja. Decía adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma. 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. En toda y Sergio ganó como mejor jugador contra San Cayetano. Y acá se recibió el premio y vuelve otra vez ese premio. No sé si con el mismo oficiante. En ese momento era Toyota. Sí, en ese momento. Y a vos te regalaron así la llave. El plato. El plato era algo simbólico como la copa que... ¿Y la llave te dieron? La llave sí, la llave la tengo. La llave está colgada en casa. Parece que está volviendo. ¿O quiere volver? No sé. Parece que han cambiado los sponsors. Desde este torneo vuelve el plato, no sé cómo vuelve. Pero no sé si con sponsor. Hay una historia particular con el auto. Creo que lo tuviste mucho tiempo, todavía lo tenés. No, está en casa. ¿Viste? Está ahí. Está firme. Está muy bien. Ahí estuvimos nosotros cuando se le entregó el premio. Estaba Hernán, otros compañeros tuyos ahí. Ahí en la Casa Central. Ahí estuvimos con Sergio. El tema de esta Copa Libertadores, Germán hablaba de las tipes Copera, de Olimpia. Los jugadores se compenetran mucho. Vamos a la portería. Espínola reemplaza a Olveira. Sí. Tuco tiene trayectoria. Sí. Perdón, va a jugar Silva. Va a jugar Silva. Silva juega. Está. Después tener los centrales de Mateo que anda muy bien. Y Romaña. Poca historia, pero anda bien. Sí. Buen presente, ¿no? Buen presente. Sí. Parece muy aguerrido. Y parece un poco lento, pero no es lento. Muy serio. Pasa que tiene zancadas largas. Es medio parece lentón, pero tiene las no, pero con largas. ese físico parece más pesado. Igual, a ver, al ser siempre un equipo compacto, la velocidad, los esfuerzos esos físicos. Y así terminó en un partido. Claro. Tenés razón. Y estos brasileños te hacen correr. Sí,
te hacen ¿Qué correr. haces con si le da Cano? espacio, si le da la Espera, pelota? ya se sabe el equipo de Ciavito. ¿Qué haces con Cano? Lo que pasa que, a ver, tenerlo de referencia en el área. No puedes darle un metro en el área. Germán, es un gran definidor. Germán fue compañero mío nacional. Y la gran virtud que tiene él es muy vivo. O sea, él juega con el error del central. Vos te distraíste un poquito, ¡pum! Te pica adelante, te anticipa. Pregunto nomás. Siempre está ahí. Sin ser peyorativo con Romaña. ¿Él puede creer que Romaña es muy lento? ¿O es el técnico que le va? Romaña Sí, lento. le van a pasar la información seguramente. Pasa que la de eso. velocidad se nota si Olimpia está presionando en mitad de campo que da espacio. Claro, si le da espacio, sí, si no, no. Dentro del área. Ahora, Recién dijo Sergio, si vos tenés un equipo compacto. Cuanto si vos mayor tenés- pista si- tiene, más evidencia. Pero Claro. para el otro juego te ayuda el juego aéreo y cuando estás más compacto, ahí es sólido. Alcanzo que lo vimos nosotros. Salvando la distancia, es la última versión de Olimpia de Mansur, por ejemplo. Él vendría a ser el Mansur de Claro, la defensa allí exacto. cuando había llegado a la final de esa versión de Almeida. Sí, bastante parecido. ¿Así es? Así es. Y Ganso, yo no estoy tirándole flores a Fluminense, pero hay que respetar al rival. No, sí. No, claro que sí. Y Ganso claro. es más tiempista, Buen administrador de juego. Ganso es un Gran es lanzador. un Guido Alvarenga. Claro. Por característica de juego. Muy buen lanzador. buen Perdió pasador. velocidad porque ya está grande. Pero acá la tiene Característica de rapidísimo. juego, Claro. característica de cómo pasar, de sabe dónde va la pelota, de cuándo hacer la pausa, de cuándo acelerar con el pase. No le pida, no. Capaz le pasás por al lado a Ganso con la pelota y no te marca. Claro. Pero si después recibió solo, seguro que el pase de él va a ser un pase de media situación de gol. ¿Y ustedes por qué fueron campeones en la Copa del 2002? ¿Qué Muchas tenían? cosas acompañaron. Entre la gente, la ambición que tenía ese grupo. El grupo humano. En el ojo. El grupo humano Ahí nomás deja. hasta ahí. Después con los Sí, años incluso terminamos siendo... con Robaldo mismo también. Ahí estábamos peleados. Pero yo Peleados estuve en el ahí. buen sentido. O sea, que teníamos vamos a muchas quedar diferencias. en un punto importante, porque Teníamos muchas por- diferencias. De lo que dijiste, ahora son más amigos que en ese momento. Sí, es que vas creciendo, vas madurando, vas aprendiendo. madurando. Mira, eso como no, todo, mira que no se... Había un ambiente tenso. No, pero digo, había una Y yo, es más, le pregunté de inocencia. jugadores, Porque se en sabía todo que lo- había en todos los órdenes. entre dirigencia y, No, pero en yo no todo- sabía que había entre el A ver, propio no había pelea entre los jugadores. pero sí Pero fría. tampoco no éramos el grupo ese. Éramos unidos dentro del campo, pero no comíamos un asado afuera, ponele. Brillante lo que está contando. Había capaz diferencias por edad. El que vino y por se muchas acopló cosas. demasiado bien y vos lo recibiste, vos fuiste como su embajador, fue Rodrigo López, que hasta ahora es uno de tus Sí, mejores amigos. aparte, a ver, cuando llega Rorro también está Enrique, está Gastón, pero sí, teníamos varios grupitos diferentes que no nos llevábamos mal, Pero tampoco eran mejores amigos. pero no Claro, éramos los se mejores amigos entiende en lo ese que sentido, dice, digo, la verdad que, y con la dirigencia, como dijiste vos, con Osvaldo, Dos no le saludaron, con los Barra tuvimos problemas, y dos no le saludaron a Osvaldo. con mucho tuvimos. ¿Vos le saludaste cuando llegó al mediodía? ¿Cuándo? Osvaldo. ¿El otro día? No, en Brasil. En Brasil, en el hotel allá. Ahí no me acuerdo, seguro que no. Espera. Por cómo Seguro era que- yo en ese momento, seguro que no. Nosotros estamos acá. No me acuerdo, no lo puedo. Nosotros estamos acá al mediodía y viene. Pero a lo mejor la gente cree que uno haciendo esta historia crea como una polémica. No, la comisión estaba en la cancha de pelear, de todos ustedes. Y había dicho Cubilla, cuando vino en el 79 acá, Luis Cubilla, yo no quiero que ustedes sean amigos, lo que tienen que ser es compañeros. ¿Se entendió la frase de él? Sí. Amigo es una cosa y compañero otra cosa. Vamos a luchar por la misma casa como compañeros. Amigo ya se distancia del compañero de equipo. Y probablemente en la vida profesional hoy ocurra eso, no solamente haya pasado con Olimpia. Sí, a ver, Neri forjó un gran grupo dentro de un campo de juego, unido. Que al final de cuentas eso es lo fundamental. Y después, bueno, el tiempo se va diciendo si sos más amigo, menos amigo, a veces hay muchas diferencias de pensamiento. Y hoy hasta ahora es así. ¿Vos tuviste en plantel de jugadores que no se miran? Sí, siempre hay un poquito. El problema es separar las cosas. Y el jugador entiende, o vos le hablas. Lo que pasa es que eso lo tienen que definir entre ellos. Ahí lo tienen que definir los jugadores. ¿Vos tuviste experiencia de ese tipo? Sí. Germán Cafa. Sí. Me tocó estar en planteles que se ganaron cosas y eran más o menos parecido a lo que está contando Sergio, de que éramos compañeros pero no éramos amigos.
y estar en otros planteles que también ganamos cosas y que éramos así, unidos. O sea, no salía nada del vestuario, todo moría ahí, problema o alegría, todo ahí quedaba. Pero pasa. Orteman. Mira la pelota. Vos sabés cuánto te quiero, le dijo la pelota a Orteman. Vos sabés que te trato con cariño. Orteman. Y lo pido del público. Espera, ¿qué le dijo la pelota a Sergio? Te quiero. Vos sabés cuánto te quiero. La pelota te dijo a vos, veo. Y así yo dije. Orteman. Mira la pelota. Vos sabés cuánto te quiero, le dijo la pelota a Orteman. Vos sabés que te trato con cariño. Orteman. Y lo pido del público. Orteman. ¡Tiro! ¡Gol! Con gran categoría al palo izquierdo. ¡Gol de Olimpia, Mauro! Esto fue un lujo. Un chiche en la definición por penales. Lo acostó a este gigante 2 metros. Le puso la pelota con delicadeza hacia el poste izquierdo. Y la Mauri termina. El país lo festeja. Olimpia y su tercera Copa Libertadores de América. Mauro, convertí. Andá a festejar y grita con hinchada. Mauro, dale. Mauro tira. Olimpia ya tiene la Copa. Olimpia ya tiene su tercera Copa. Tiró. ¿Hay que tener este partido de contra San Cayetano? ¿Qué tengo de qué? Hay jugadores que tienen, él tiene una colección de recuerdos. El museo. Sí, vos. Él debe tener también, sí. No, muy poco. ¿No guardaste nada? Muy poco. No, y hay jugadores que no. Muy poco. Y parece no, que no, más no, que muy poco. ¿sabes lo que parece? Tiene una pieza llena, nene. Pero pocas cosas porque yo terminaba en la cancha y no quería ver a nadie, a los rivales, a nada. Si perdía me enojaba, al Real Madrid no le quise cambiar camiseta, cagadas que hoy en día podrían tener mis hijos, podrían tener, viste, muchas cosas así. Yo tenía una forma particular de pegarle a los penales que me parece, salvando las distancias, otro estilo. Alejandro Silva tiene el saltito, vos tenías la espera. Sí. Pero siempre era efectivo, eso lo fuiste puliendo. Sí, se va puliendo, tenés que ir con confianza primero como vos lo vas a patear. De vos tomar la decisión y que no la tome el entrenador cuando está ahí, vos pateás al lado, vos pateás al otro, vos pateás fuerte, ahí es donde hace duro el jugador. El jugador tiene que tener, ya camina solo 50 metros, pensando en la familia, pensando en todas las cosas que pueden pasar, como para todavía ir dudando a cómo patear. Tiene que ir con una decisión. Podés cerrar o podés convertir, ¿no? Pues también tiene virtudes el arquero y a veces tenés que tener virtudes vos. ¿Quién le pegaba, quién definía bien desde el punto penal en ese Olimpia? Franco. El Choco, ¿no? Choco la tiraba donde quería la pelota. El Choco, ¿no? Sí. Él le pegaba donde quería la pelota. Chile hace un golazo. Metió un golazo contra Católica. No, pero aparte vos ves el penal de él o el cambio de frente de él. Choco técnicamente la pelota la tiró donde él quería. Otra cosa, y antes de agradecer, antes de cerrar esta charla contigo, no te queremos robar mucho tiempo, el tema del penal. 1, 3 o 5. ¿Para patear? No, si vos sos técnico, ¿cómo elegís? El mejor siempre primero. ¿Y el último? No sé si yo el último. Claro. No, pero viste que hay jugadores, hay jugadores estrellas que esperan cerrar para llevarse después o estoy diciendo un disparate. Sí, pero muchas veces se quedan sin nada. Sí, pero es verdad o digo. Sí, hay, claro. Hay jugadores. Sí, Ahora, que el Choco le dijo a Mauro fallar el penal y claro, yo salgo una foto. Ahora, ¿qué elegís? ¿Qué le decía de tu capitán? ¿Empezar pateando o atajando? Y eso, a ver, no. Porque últimamente viste que. No me acuerdo ahora, pero seguro que se lo consultamos ahí a Alfredo para ver qué quería. Más allá del entrenador.
pero sí la elección de que el mejor tiene que patear primero. El primero. Y así en escala. Frases de colección. ¿Por qué le llegaste a decir Choco a Mauro tira mal así para yo el título, el penal de título? Sí, pero no es como tampoco que para que yo sea ídolo, sino que yo creo que esa emoción, esa adrenalina que uno tenía en ese momento, porque la misma tanda, los mismos que íbamos a ejecutar esa final lo hemos hecho en la semifinal, ¿verdad? Donde me tocó tirar el quinto penal. Yo tenía muchas ganas de ejecutarlo y es por eso que le dije a Mauro para que no meta y para que yo pueda tener la oportunidad de ejecutar. Frases de colección. Brillante, Gustavito, ¿eh? Estuviste muy... Yo ni me acuerdo de esa entrevista. Al Choco. Mi cariño por el Choco, ¿eh? Fenómeno el Choco. Buena gente. A nosotros como experiencia, yo era joven, ¿no? En el 2001 quedamos afuera con Cerro por penal en Ciudad del Este porque no empiezan pateando los mejores. Que después puede errar cualquiera. Claro. Porque el errar no quiere decir que el mejor lo haga, no, pero si empezamos con el mejor para el último que tocó el otro y nos llevamos al cuarto penal. No, por eso te preguntaba bien. ¿Qué querés, Gustavito? Estamos despidiendo. Sí, no, por eso mismo, no quiero dejar en el tintero, Sergio. Esa frase nueva, esa frase nueva. Sí. Nosotros esta mañana, en un programa que tenemos con el comandante a la mañana de 7 a 9 en Urbana, le comenté que se me quedó en la retina, tal vez para muchos puede pasar esa percepción. Sí, en la retina, en la memoria. En la retina acá, en la memoria acá. Minuto 37, 38 de la segunda etapa, Sao Caetano, partido de vuelta. Ya físicamente seguramente no respondía mucho, pero Sergio Orteman lleva la pelota cerca del banderín del córner y aguantando a 3 jugadores sobre él. Escondiendo la pelota como haciendo minutos. ¿De dónde esa fuerza se saca, Sergio? No me acuerdo, la verdad, de las jugadas. Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Soy sincero, no me voy para adelante porque no me acuerdo. Sobre banderín del córner, llevas la pelota, pisás y te vienen 5 o 6 de Sao Caetano para tratar de apurar la jugada. Que me imagino que el animal ya se había hecho char. Seguramente. Estaba durísima para nosotros. Sí, la teníamos que esconder abajo de la panza, me imagino, la pelota. Porque ya sabíamos que el animal, faltando 3-4 minutos, se fue. Ya, a uno le iba a pegar. Alguno que tenía marcado le iba a querer pegar. Era tarjeta puesta. Porque aparte no tenía necesidad, ¿ves? Y él igual. Si no le pega con el pie, él pegaba de arriba. Quintana. Por algo le pusimos el animal Quintana. Pero, y no me equivoqué. Pero ese corazón, dámelo siempre. El animal Quintana. Y esa jugada vos no te acordás lo de tu pasado. Poco. Y poco se acuerda. Poco se acuerda. Preguntale cómo era el Peque Benítez. Mucha calidad el Peque. Carácter fuerte. Sí, pero creo que encajaba lo que era el carácter de Celaya, el Peque, Mauro, ¿quién más? Unos nenes tenía ahí. Y Sassi. Yo era insoportable con 22 años. ¿Quién más? Enciso también. Digo, había Pacosteche. En estos 20 años cambiaron la generación de jugadores, definitivamente, Sergio. Ya sí, no se da, o sea, son los tiempos, los tiempos de la vida en sí. El tiempo de la vida va cambiando. Va cambiando el tiempo de la vida. Ni mejores ni peores. En la época del 60 se jugaba de una manera la Copa, en la época del 80 de otra manera, en la época del 90 de otra manera también. A nosotros nos tocó capaz la última parte de esa Copa ya un poco más agresiva. Ya hoy en día, bueno, la tecnología, la información, el trato con los jugadores, con los chicos es diferente. Antes el insulto era parte del entrenamiento. Hoy el hablar creo que es fundamental y no insultar. Yo me acostumbré a que me insultaran desde los 14 años hasta los 25. Sergio, recién dijiste a los 22 años estuviste en ese plantel del Olimpia, ¿no? 22 años, muchas cosas por jugar, mucho desafío y estuviste a la altura. Ahora sos entrenador y tuviste seguramente un jugador con esa edad, de 22 años. Comparándote un poquito con el Orteman de 22 años, ¿cómo llega hoy ese juvenil de 22 años o esa persona madura quizás de 22 años a primera división? ¿Ya llega preparada, llega formada como jugador? ¿O vos tenés que preocuparte por entrenarlo y a la vez enseñarle?
del lado del entrenador. ¿Cómo lo ves? Comparándolo a esa época de 22 años. En Uruguay sigue, el jugador uruguayo de la Argentina sigue madurando más rápido que el jugador paraguayo. Bernardo Rodríguez fue transferido a los 17 años. En aquella época. Claro. No estamos hablando de esta. Y por eso el de hoy. El de hoy son pocos los chicos que capaz a los 20 años llegan formados bien. Llegan bien formados. Y te dedicas solamente a entrenarlo. Exactamente. Estamos cerrando con Sergio. Sergio, muchísimas gracias por tu presencia. No queremos ser, y si fuimos reiterativos en algunos temas, espero comprendas. Es un capítulo muy especial para el fútbol paraguayo lo de mañana. Y sos un desocupado. No entiendo cómo. ¿Y porque le falta un representante? No, yo es lo mío, pero tendría que tener un representante. Te desgastas menos, porque si sos apasionado al fútbol no podés estar desocupado. Y con lo que te dio la vida futbolísticamente y con lo que lo dirigiste, yo creo que hay. Pero vas tranquilo en ese sentido, no te angustias por eso. Va a venir algo lindo seguro. ¿Y en el exterior no? Hay puertas abiertas, estamos hablando, pero creo que a partir de enero va a venir algo muy lindo. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, valoramos muchísimo. Rodrigo, por favor. Do re mi el grupo. Gracias, Sergio, muy amable. Gracias. Sergio Orteman, muchísimas gracias. Un campeón. Valoramos muchísimo, Sergio. Gracias. Muchísimas gracias. Sergio Orteman en los estudios de Fútbol a lo Grande Monumental. Venía a Bristol y aprovechar Agosto Liquida 2023. Puedes llevar de todo miles de productos con descuentos increíbles. Acércate a una de nuestras 80 sucursales. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe. No hay asado sin choriqueso Chorty. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorty, el auténtico, el original. Con la calidad de la cooperativa Chortitzer. El jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega NGO Off. Descuentos del 30, 50 y hasta el 70% en productos seleccionados de las mejores marcas. Te esperamos en nuestra sucursal de NGO San Lorenzo Avelino Martínez. NGO Off, con el pacto de confianza NGO. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas. Antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. No, César le pone ponerle Luceno ni nada. Inclusive el propio Zapac. No, él es parte del plantel. No está a la venta ni para préstamo. No. Lo que tiene que hacer es jugar nomás. Viene de una pequeña lesión y en cualquier momento va a seguir jugando. Está todo bien. No, nada, que yo sepa nada y tampoco lo ofrecimos al jugador. Nosotros contamos con él. Tenemos un volante como Piri Mota que se está recuperando también de una molestia del hombro, una intervención. Entonces, bueno, vamos a utilizar lo que tenemos. Estamos peleando el campeonato, que no es nada fácil. Así que todo bien, que sigan bien ustedes ahí. Abrazos. Es lo que dice que ¿no viene? ¿No va? No va entonces. Ni a préstamo. ¿Y después? Ni a préstamo al final. Porque en principio era así. ¿Por qué no juega? Pero primero no iba por el tema del pago. Por el tema del pago que no pagó todavía a Rubán, no le dio los $200.000. Y bueno, yo lo tomo con pinza igual, viniendo hasta del propio presidente. Carlos Pérez, ¿cómo te va? Todo bien, señor, ¿cómo estás? Arturo te saluda. ¿Mañana viaja tu hijo? Y la verdad, don Arturo, que no hay todavía tan seguro, porque todavía falta la firma y hasta ahora no es todavía nada seguro de que viaje mañana, pero así se está diciendo, no está todavía la firma. Ay, bueno, estamos hablando. Pero está en el 90% por ahí. No. Mira, preguntarle lo que sí, don Carlos, ¿no surgió algo de México en las últimas horas? La verdad es que yo no manejo esa información, solamente que una cronista también me preguntó de eso y por eso de repente sé de eso, pero acá entre nosotros no hay nada. Es decir, Marcelo no te dijo nada todavía cuando viaja. No, y la verdad es que todavía no
no hay una fecha ponerle hoy, mañana ni pasado. Estamos esperando. Está bien. Gracias, don Carlos, muy amable, gracias. Dale, señor. El papá de Marcelo Pérez. Sí. Después hay otra cosa, yo no quiero entrar en litigio interno. Vos escuchaste ayer la charla. Sí, 50% y no 60%. 50. No, porque si no parece que queremos descalificarnos en la intención. Entonces, una caución que acá lo que necesitamos es que diga Luqueño, porque después se manejan números, Germán. Claro. Nosotros tenemos esta información. Un banco es la garantía para Luqueño. ¿Vos escuchaste, Nino, ayer? ¿Banco argentino? Sí. Él le dice, acá está la garantía del propio banco, $1 millón. Sí. Y surgió otra de 1.100.000 con 60%. Ahí está, yo lo vi en medio argentino, 1.100.000. La que nosotros tenemos, y no es para descalificar al medio argentino, claro, es de $1 millón, garantía del banco por el 50%. Queremos hablar con Daniel Rodríguez y que alguien diga cuánto efectivamente, porque el luqueño no tiene que tener secreto. Tenemos la información, y vos escuchaste la charla de él en privado, niño, sí, que es un banco. Cuando dice Daniel Rodríguez, queremos garantía, queremos al contado, un banco. Claro, es la garantía. Eso era lo que buscaba Luqueño. Buscaba. Si te quedaste sin tu autito Ferrari, Shell te da la revancha por tiempo ilimitado por cargas de 50.000 guaraníes de cualquier combustible. Te llevas tu autito Ferrari o una batería. Encontrá las estaciones adheridas en las redes sociales de Shell. Shell, porque lo que cargas importa. Nosotros le dijimos al colega, perdón, Marcelo, ¿cómo se llama que era lo que hablamos hoy? Medina. Nosotros le dijimos a Gustavo Medina lo que sabemos. Gustavo sabe lo que sabe el colega. Cuando él dice 1.100.000, 60%. Nosotros le decimos lo que nosotros sabemos. 1 millón por el 50%. Y nosotros le decimos, sí, un banco garantía lo que tuvimos ayer de tarde como información. Y dice, sí, fue una retribución de información. Gustavo Medina, colega argentino, sí, va a Huracán. Marcelo Pérez, el delantero de Luqueño. Te pregunto, ¿ustedes confirmaron si es 1.100.000 o $1 millón? Depósito bancario para el pago correspondiente como garantía. Nosotros tenemos la información que es 50% del pase y $1 millón. Ustedes tienen 1.100.000 y 60% del pase de Huracán, Gustavo. Sí, es así. Nosotros tenemos ese último monto que acaba de dar, $1.100.000 por el 60% del pase, que es lo que nosotros tenemos, que se terminó de arreglar anoche. Por eso el jugador el jueves, es decir, mañana, ya estaría viajando a la Argentina para hacerse la revisión médica y sumarse. La verdad es que llama la atención esto, muchachos, porque Huracán con Marcelo Pérez y con Roa, que también ya está arreglado de palabra, ya sobrepasaría el cupo de jugadores con los que puede jugar, con los jugadores extranjeros con los que puede jugar. Aquí en Argentina, les cuento, son 6 los que pueden firmar planilla, pero 5 los que pueden jugar en cancha. Así que hay uno que se va a tener que quedar necesariamente afuera. Insisto, llama la atención también porque Huracán tiene a Matías Cócaro en el lugar donde viene Marcelo Pérez, pero hay voces que dicen que Cócaro sería vendido, lo cual a mí me llamaría la atención porque Cócaro en los últimos 3 partidos marcó 3 goles y ayudó a que Huracán salga del fondo. Está perfecto, Gustavo. Entonces, volviendo a estos son los datos que son importantísimos. De Marcelo Pérez decir que mañana, según tiene informe, usted llega a la Argentina. Exactamente. Nosotros lo que tenemos es que viajaría en principio mañana para hacerse la revisión médica y sumarse a Huracán. Muy bien, el colega argentino. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal, Panal Seguros, sentí la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Cumotair, 150 días de garantía contra daño accidental. Cumotair, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Esta mañana en la intermedia fue victoria de San Lorenzo, 2-0 ante el 3 de febrero. Minutos los detalles de los partidos para esta tarde. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores.
talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. Segura su inversión. En Pedro Juan, 2 de mayo, Santaní. Hoy 17 horas intermedia, 2 de mayo, Santaní. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos, mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimark y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamiento por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Erimark, lo que la fábrica no te dio. Sol de América, el líder de la categoría intermedia, juega hoy en Villariza. Sol de América Atera 19-15. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Se develó el misterio con 12 aciertos, el cartón número 261.819. Se ganó el premio misterioso, una Mitsubishi Montero Sport con seguro por 1 año y combustible por 4 millones de guaraníes. Este domingo otro pozo misterioso con CNT Seporemoy. Más de repaso de partido. Fernando de la Mora Independiente, mañana 10 de la mañana intermedia. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Más de la intermedia, Martín Ledesma Pastoreo, mañana 10 de la mañana. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto off, descuentos del 30 hasta el 35%. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Dijo la emisora colega Gerardo, la mamá de Marcelo Pérez, dijo a los 180, mañana viajo con él. Y la mamá, vos tenés el número, llámale. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Y la otra versión es que dice el papá, yo no sé nada, le conozco, y en otro medio está diciendo que viaja mañana, que habló Amado Pérez con él. No sé lo que pasa allá en este mundo. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chaco, más respaldo total. 1332. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. A todo ponele Bistoni, mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Líquido para radiador verde o rojo, Bistoni de punta a punta. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. Agosto se pone bueno. Aire acondicionado Split 12.000 BTU contado, 2.314.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de créditos de bancos aliados hasta 12 cuotas. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Mañana 14:30, 24 de septiembre, Recoleta. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto
perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. ¿Dónde va a jugar Patiño que dijimos? ¿Colón? En Vélez. En Vélez. En Vélez está para jugar Ya Vélez. pusiste prácticamente cerrado. Juan Patiño, solo falta la firma. Está para jugar en Vélez. Juan Patiño. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio Si te está justo. con Juan Patiño, Gerardo, a ver qué te dice. Probablemente te deje visto, no responde, no contesta, pero es prácticamente, es decir, ya consultamos, súper encaminado para que haya jugador de Vélez. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los you are. Ama como Y vos. Juan José Zapaga habló un niño compañero, ¿con quién en medio de que habló? Un medio santafesino. Sí. Un audio de WhatsApp. Un audio en realidad, Envió la un audio. producción. Le escribió la producción y le envió un audio de WhatsApp a una radio de Santa Fe. Ponemos otra vez. Vamos a poner. No, él es parte del plantel. No está a la venta ni para préstamo. No. Lo que tiene que hacer es jugar nomás. Viene una pequeña lesión y en cualquier momento va a seguir jugando. Está todo bien. ¿Le contesta por WhatsApp? Sí. Le escribió el productor y le envió este audio a Radio Gol de Santa Fe. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú, redes sociales San Justo Hierros. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Y ahora Gustavito Sánchez te acompaña en el ESRA. Así mismo, ayer... Vos la acompañás. Al revés. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Ahora hace el ESRA, hace la sobremesa, y un... Tiene dos co-conductores. El Machetazo ahora se llama Hilao Razo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El Machetazo ahora es Hilao Razo. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes, con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. 14:30 el partido, 24 de septiembre Recoleta, y 14:30 igualmente el partido mañana Rubio Ñu Carapeguá. Un triunfo del Sabor Pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upizza. En sus presentaciones a granel envasado al vacío, lo mejor es de Upizza. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Así de repaso de partidos en la categoría intermedia. Vamos a lo que se vendrá en la Copa Libertadores. Hoy dos atractivos partidos en el horario 20:30. Boca Juniors ante Racing. Boca Racing 20:30, Copa Libertadores. Compra Fortín etiqueta negra de 475 y 750 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participa en todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. 1337. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.by. Trae tu empresa a Bancopi y accede a hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.by. Bancop, un banco para todos. Más de repaso de partidos. Pereira Palmeiras se juega igualmente hoy 20:30 horas. Dos partidos en el mismo horario, Copa Libertadores. Boca Racing y Deportivo Pereira Palmeiras en Colombia 20:30. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguros de automóvil, le vas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindando
brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Cómo cayó lo de Lucena? ¿Cómo se cortó lo del... por favor, ¿querés que te muestre? Se está hablando, me dijeron a mí. Que ninguno ¿Cómo va a hablar si no hay nada? Acá yo sé que nací ayer, yo no soy periodista. ¿Querés que te muestre? Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guardia, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport, AVI, vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. En Universo Electrodomésticos, comprar lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor Le estilo. contestó con Patiño a Gerardo, pero prefiere no hablar. Está cerca de cerrarse lo de Vélez, le dijo. Es prácticamente un hecho. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida, y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Y Augusto, cuando viaja Marcelo, le puso a paraja al empresario. Ahí está, no sé si vio, si no vio. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Casa Central, San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Con Inocencia Mosquera, la mamá de Marcelo Pérez. Doña Inocencia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Señora, ¿mañana viajas con tu hijo? Sí. Así es. ¿A qué hora salen, señora, para la Argentina? Y todavía no tenemos horario, todavía no nos avisó nada del boleto. Ah, pero según dice que mañana sale. Pero, ¿tu hijo te dijo, Marcelo? No, el presidente. Ah, el presidente, Daniel Rodríguez. ¿Y quién más se va en el mismo vuelo con vos y con Marcelo? No, solo Marcelo y yo. No, entonces, lo que te dijo el presidente luqueño, que mañana viajan. Sí, así es. Primero la inspección médica y ya está. Para eso es Inocencia. ¿Cómo? Primero hay una inspección médica que seguramente a Marcelo no lo hicieron y después ya está, aprobado todo. Sí, así mismo. ¿Y qué significa para vos tu hijo verlo a Marcelo? ¿Qué apodo tiene para vos tu hijo? Y para mí es un orgullo. Orgullosa por mi hijo, es excelente, no sé cómo, no tengo palabras cómo explicar cómo es mi hijo Marcelo. ¿Estás emocionada, Inocencia? Emocionadísima. Es lo que depara la vida, la creación del hijo, la voluntad del hijo, el esfuerzo de Marcelo, y ahora un mercado tan importante como es la Argentina, el Huracán. Y sí, ojalá Dios quiera que le vaya todo bien y que salga adelante, que meta muchos goles y que muy pronto se vaya a Europa. Ese es el sueño de todo futbolista. Está bien. Y Marcelo, te pregunté si tenía algún apodo o no, Marcelo. ¿Cómo le llamamos? No. Nosotros decimos Chelo. Solamente Chelo. Solamente Chelo. Y lo mejor, sí, Inocencia, ¿qué más querés agregar? Te vas a la cancha, seguir por televisión, escuchar la radio, vivís, Inocencia Mosquera, la mamá de Marcelo, intensamente lo de tu hijo. No le entiendo. Si vivís intensamente lo de tu hijo, seguís todas las transmisiones, los partidos, cómo está mi hijo, vivís intensamente, ¿no? Sí. Nosotros le seguimos en todos lados, desde la escuela de fútbol hasta hoy día. Y bueno, Inocencia, muchas felicidades, es un gran paso que hace tu hijo. ¿La acompañás o ya te quedás con él, con Marcelo, cuánto tiempo en Buenos Aires? No, solo 15 días. Voy a aprovechar visitarle a mi hermana, a mi hermano que están en Buenos Aires. Ay, de paso, ya te quedás 15 días ahí. Sí, solo 15 días, después vuelvo. Está bien, Inocencia, hacerle llegar los mejores deseos del fútbol a lo grande Monumental para Marcelo. Gracias, Inocencia. Muchas gracias a usted.
Adiós. Inocencia Mosquera, la mamá de Marcelo Pérez. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal Beneficiarios de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota $269 o contado $19.990. Sorento, cuotas de $485 o contado $39.990. Financiación propia del Grupo Garden. Escribirnos al 0981 669999. 1343. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Con tu préstamo Visión Hogar te regalamos seguro por un año, mínimos requisitos, tasas de 7,9% y cuotas desde 1.092.000 guaraníes. ¿A qué hora juega el Sol? A las 19, intermedia, ante Atra. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.lea para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganarlo, cambia todo. 19:15, 17 horas, 2 de mayo Santaní y 19:15 Sol de América Atra. Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. La Caja Mutual te ayuda a planificar tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro con 50.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 218-4000. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Caja Mutual. ¿Cómo te va, doctor Osvaldo Ifrán? Hola Arturo, ¿cómo estás? Lo de Julio es así, queda fuera de los 2 primeros partidos. No lo tenemos así, Arturo. Julio tuvo un traumatismo a nivel de la rodilla, pero todavía no está bien aclarada su lesión, ni tampoco tiene un diagnóstico bien aclarado al respecto. Estamos esperando el reporte del Brighton al respecto de un reporte oficial. Yo conversé con él ayer, está con un dolor a nivel de la rodilla. Él tendría que ser nuevamente evaluado y realizado unos estudios el día de hoy, y vamos a esperar los reportes respectivos de su lesión y una seguridad plena de que hay o no algo, ¿verdad? ¿Es una resonancia la que le van a hacer, doctor? Sí, según tengo entendido, así mismo es, Arturo, le harían una resonancia magnética. Él está bajo cuidado de los médicos del Brighton y vamos a esperar que determinan ellos, ¿verdad? ¿Cómo está Julio Enciso en ese sentido? ¿Qué te dijo él? Y él está con dolor en la rodilla, en la parte un poquito posterior, hacia afuera. Es difícil tan siquiera imaginarse un diagnóstico al respecto de eso. Estaba muy sentido ayer respecto a lo que le ocurrió, ¿verdad? El dolor ya con el correr de las horas se lo pudo manejar más, ya está con el tratamiento específico, pero que le dio el médico que fue a visitarlo incluso en su domicilio. Entonces vamos a seguir esperando, como te dije, ¿verdad? ¿La primera vez que experimenta algo como esto, Julio Enciso, te dijo el doctor Ifrán? Sí, correcto. Es la primera vez que Julio estaba con una situación similar. Si bien es cierto, tuvo lesiones anteriores, ¿verdad? Que bueno, de repente no fueron tan demandantes o tan manifiestas, sería el término más correcto, ¿verdad? Convengamos de que realmente hablando, esto podría no pasar de un traumatismo simple de rodilla con alguna pequeña lesión, ¿verdad? O sea, yo prefiero ser cauto y esperar eventuales reportes del Brighton en forma más oficial. Claro, con esto, y te hago una pregunta agregada, si no está en condiciones no viene. Categórico, Arturo, si ningún jugador que no esté en condiciones, sería bueno que lo tengamos, ¿verdad? Y tuvimos situaciones para el amistoso pasado con Nicaragua,
lo tuvimos fuera a Omar Alderete, lo tuvimos fuera a Richard Sánchez y en otras situaciones también. Yo creo que nosotros tenemos que tener jugadores que estén en forma totalmente íntegra, de manera de dar lo mejor de ellos a nuestro país, a nuestra selección. Yo creo que queremos comenzar de la mejor manera esta eliminatoria y bueno, parte de eso es que los jugadores estén 100%. Claro, tenerlo cuando el jugador ya no está para venir por el respeto al Brighton, ya queda a cargo de los médicos del club inglés, ¿verdad, doctor? Y todo va a depender del diagnóstico, ¿verdad? Sabemos que estamos un poquito cortos de tiempo, todo va a depender del diagnóstico que ellos obtengan y cuál va a ser el plan de tratamiento que ellos van a tener, ¿verdad? Vos también por la experiencia y por los años que estás en el fútbol sabés de que hay lesiones que de repente en un periodo de tiempo pueden ser resueltas y otras lesiones que no, ¿verdad? Entonces, yo creo que es fundamental esperar el reporte y de ahí en más ver qué podemos hacer. Está Sabemos perfecto. lo que Julio significa. Sí, señor, y comprendemos muchísimo. Doctor Osvaldo Ifrán, muchísimas gracias por atendernos. Caso Enciso. Gracias, doctor. Gracias, Arturo. Un abrazo. Igualmente, al doctor Osvaldo Ifrán. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vista panorámica, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la Lo vida. que dijo que la primera vez que le pasa en su carrera profesional, lo dijo Enciso al propio Por doctor. allí también el propio susto y reacción del jugador, porque lo primero que hizo es postear en sus redes Claro. el llanto. Que vos tuiteaste. Claro, porque es algo nuevo para él. Claro. Y entonces no sabe qué medida fue. Así mismo, la gravedad. La gravedad. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de Brasil Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar, contacta al 0982-755-250. Pluscar, la solución a todo que vos busca. 1350. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote tu gran vino para viajar con Santa Elena. Ahí está el TV Nuevo Técnico Independiente. En un manual le preguntaban tal cosa de millones de dólares y dijo TV, no cambia mi vida 10 millones de dólares. Claro, él dijo que la plata le hizo como jugador, que no le Sí, interesa sí, ahora, sí, no, el pero no desafío. por ahora. Cuando ya le preguntaron, Claro. él dijo, 10 millones para mí, no cambia nada mi vida. Cuando tengo los huevos para agarrar el cargo también dijo. Cuando era jugador de fútbol y estaba en Boca, le preguntaron si era una cuestión de dinero y dijo Tevez, mi vida por 10 millones de dólares no cambia. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Ucibe Ayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. 1351. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu El pasión. colega argentino Maximiliano dijo, pongo la firma que va a estar bien ahí el nuevo técnico, ¿cómo se llama? De Guaraní. De Muner. De Muner. Pablo de Muner. Firmo que va a andar bien, dice. El periodista se... Y vos no podés poner, vos, Messi, la consola lo que dijo. Y pongo la firma que va a andar bien, dijo. Dijo el periodista. La puta te... Pero deja ponerle ahí, él dijo. La verdad que están incorporando a un técnico muy trabajador, un equipo que siempre, un técnico que siempre le gusta que sus equipos sean protagonistas, un equipo que vaya al frente. De hecho se lo pudo ver acá con San Martín de Tucumán, peleando. Él toma de manera interina el partido contra Huracán, lo dirige él, y luego es que llega a San Martín de Tucumán. El equipo de San Martín de Tucumán era un equipo que salía jugando, la pelota siempre pasaba por el medio, por Rodrigo Herrera, que era un jugador que lo conocía de Defensa y Justicia, de la reserva, lo lleva a San Martín de Tucumán. Es un jugador que movía todas las piezas, entonces no juega al pelotazo, siempre propone, dispone, le gusta la posesión de la pelota. Entonces yo creo que va a ser un muy buen trabajo en Guaraní. Va a ser un muy, muy buen trabajo en Guaraní. Van a tener un gran técnico que va a ser protagonista y lo va a llevar a Guaraní a sumar puntos. Y acordate lo que te digo, que lo firmo hoy, 23 de agosto, están haciendo una muy buena contratación. Fútbol a lo
lo firmo hoy, 23 de agosto, dijo el colega, por el nuevo técnico que se llama Pablo de Muner. De Muner, sí. Gerardo envía esto, Planeta Fútbol, Gramado de Maracaná, está mal, está ruin. Ganso en entrevista, eso es lo que dijo Ganso, que está mal el estadio. Dice, el campo de Magranacha hace tiempo que está mal, no quiero decir nada malo, pero no es nuevo, ya tiene la historia el campo de juego, que de hecho después del partido contra Olimpia hay otro después y ya no se juega más. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Firma el colega, 23 de agosto dijo. Sí, hicieron un reempastado, veo, la publicación de Globo. Y habría que ver cómo llega un reempastado 2 y 3 días antes. Están trabajando a estas horas por el gramado del Maracaná. Sí, es que lo usan mucho. En algunos sectores, sí. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Aprovecha los mega descuentos en Punto Pharma hoy jueves y mañana viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados en Punto Pharma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cómo está, presidente? ¿Qué tal? Firme. No dormimos tanto, pero firme estamos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien, presidente? ¿Qué tal la expectativa, presidente? ¿Bien? ¿Bien para el partido? Firme con todo. Va a la lucha. Con mucho calor, Una batalla más, presidente. Una batalla más, una batalla. Batalla. Es lo que dijo Víctor Villar y los colegas Miguel Cardona. Tupí cumple 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo. Corría Tupí Arambotú, domingo 24 de septiembre, 8 horas, avenida Guido Boyani, 5 kilómetros para adultos y 1 kilómetro para niños. Inscripciones abiertas, ingresá a sportrevolution.com.py y completa tus datos. Llámanos al 569-9000, la gente sabe. Mañana llamamos a Giorgio Armas, ¿verdad? Sí, está pidiendo la gente, señor. Sí, el WhatsApp ahí preguntando por Giorgio Armas. Aparece mañana. Avisarle porque era lo que le vamos a llamar mañana. A Gerardo le responde enseguida. Sí, está bien, a las 12 de la noche una. Crystal House, esfuerzos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Dijo el colega, el 23 de agosto pongo la firma por el nuevo técnico de Guaraní. Sí. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. 2 bajas en Guaireña. Apodado porque se le conoce más así como Mudo Valdés, inclusive por su compañero Diego Valdés, va al fútbol de Azerbaiyán, dejó Guaireña y va al fútbol de Azerbaiyán. Diego Valdés y Marcelo Acosta, un grupo empresarial, compra parte del pase y está para ir a Argentina, Rosario Central. Marcelo Acosta de Guaireña y Diego Valdés al fútbol de Azerbaiyán. Los miércoles con Plus paga solo 1.000 guaraníes de delivery, así como escuchás, descarga la app desde App Store y Google Play. Plus, el super que más te conviene. Comes y Par te acompaña en tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicita el crédito con tasa preferencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Comes y Par, tu mejor opción. 13.55. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfrutar con pedidos ya de eso que querés al precio que querés. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión, es una nafta 95 octanos al precio de una intermedia, que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Con Super Espuma podés despedirte de tu cama vieja, decía adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma, 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida 2023. Puedes llevar de todo miles de productos con descuentos increíbles. Acércate a una de nuestras 80 sucursales. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hoy 2 partidos en el marco de la Sudamericana. Liga de Quito, Sao Paulo, 18 horas en Ecuador. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. El auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. El jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega NGO Off, descuentos del 30, 50 y hasta el 70% en productos seleccionados de las mejores marcas. Te esperamos en nuestra sucursal de NGO San Lorenzo Avelino Martínez. NGO Off, con el pacto de confianza NGO. Más de repaso de partidos. Hoy juega Botafogo ante Defensa y Justicia en Río a las 18. Ahí va a estar Víctor Villalba. Sí, señor.
Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Que sí que Vito va a estar ahí viéndole a Cegüiña, ¿vio? Sí. Y acá a Tito sí juega. Gatito se juega. Y la idea que al A final- Rodrigo Es que la Copa venía jugando Rodrigo Gatito. Bogarín. que Sí, está- ahí. Ajá. Sí. Bogarín como defensa. El plantel Benítez está en de defensa. Sí. El plantel de Defensa y Justicia está hospedado en el mismo hotel de Olimpia. En el mismo hotel. Barra de Tijuca. Ahí es. Bueno. Ah, cierto, cierto. Mira Juan Manuel Salgueiro. Olimpia para hacer el segundo Arcosur. El árbitro va a autorizar. Indicaciones al arquero brasileño. Juan Manuel. Qué golazo hizo de tiro libre. Y Juan Manuel va para hacer la figura de Olimpia esta noche. Para llegar al segundo gol. Para comenzar a meterse en semifinal de Copa. Para marcar la historia franqueada en su rica historia. Juan Manuel tiró.